Aunque era un simple bambú podrido, negro y seco, tus ojos brillaban como si hubieras visto el tesoro más raro del mundo. Incluso, sin dudarlo, levantaste tu hacha oxidada y comenzaste a talarlo frenéticamente. Los aldeanos que pasaban se reían de ti, diciendo que el hambre te había vuelto loco. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que, en tu visión especial recién despertada, la sección de ese bambú podrido emitía un deslumbrante halo blanco lechoso. Aunque a los ojos de los demás era inútil, solo tú sabías. Punto que dentro de ese tubo de bambú, densamente apretados, estaban repletos de gruesos gusanos de bambú, más valiosos que el oro. Con solo un hachazo, no solo podrías salvar a tu madre, gravemente enferma en cama, sino que también, en esta década de los 80 llena de oportunidades, conseguirías tu primera fortuna tras tu renacimiento. Zhou Chenglin abrió los ojos con dificultad. Lo que vio fue un techo de paja ennegrecido. El viento del noroeste se colaba en la casa, haciendo que las ventanas aullaran como fantasmas. De la habitación de al lado llegó el sonido de una tos desgarradora. Era la voz de su madre, Wang Yifang. Cada tosido era como una puñalada en su corazón. Los recuerdos lo inundaron como una presa rota. Había renacido. Había regresado a ese año que lamentaría por el resto de su vida. 1983. Ese año, el mundo se derrumbó para la familia Zhou. Tu padre murió tras romperse una pierna. Los ahorros de la familia se agotaron. Y además, estaban ahogados en deudas. Su madre, abrumada por la angustia, cayó enferma en cama. El tarro de arroz estaba más limpio que su propia cara. Anoche, lo último que quedaba, una sopa de piel de batata, terminó en el estómago de Zhou Chenglin. La débil voz de su madre se escuchó. Dijo que si tenía hambre, que escurriera los restos de la medicina y se los comiera. Él no tenía hambre. Zhou Chenglin sintió un nudo en la garganta y apretó los dientes sin decir nada. Temía que si abría la boca, se echaría a llorar. Apoyó las manos en el frío catre de adobe. Intentó con todas sus fuerzas sentarse, pero su cuerpo estaba tan débil como un fideo. Veía estrellas, no podía quedarse acostado. Quedarse acostado era esperar la muerte. Zhou Chenglin respiró hondo, se dio la vuelta y se levantó de la cama, pisando el suelo de tierra helada. Apoyándose en la pared, se arrastró hasta la sala principal y agarró el hacha oxidada y mellada que estaba en la esquina. Se ajustó la raída chaqueta de algodón de la que se salía el relleno, abrió la puerta y se lanzó al viento helado del otoño. Evitó a los aldeanos y se adentró en el bosque de bambú de la montaña trasera por un sendero estrecho. Este lugar era el tesoro del pueblo de Qingxi, y la fuente de desdicha para muchos. Todos por aquí sabían del tesoro que se escondía en este bosque. Gusanos de bambú, gruesos como un pulgar. Completamente blancos como la nieve, pura proteína y grasa. En una época en la que apenas se probaba la carne en todo el año, esto era un manjar de primera. Al asarlos, chisporroteaban soltando su grasa, con un aroma para morirse. Pero estas criaturas eran muy difíciles de atrapar. Todo dependía de la fuerza bruta y de talar sin más. A menudo, uno se partía la espalda talando docenas de bambúes. Y todos resultaban estar vacíos, aunque a todos se les hacía la boca agua. Nadie tenía el tiempo ni la energía para apostar su sustento a la suerte. Zhou Chenglin, de pie sobre un montón de hojas secas, sonrió con amargura. Ahora mismo, no tenía nada que perder. Apretó los dientes y eligió un bambú amarillento. Levantó el hacha y golpeó con fuerza. El impacto le entumeció la mano. Lo derribó tras más de 10 hachazos y, torpemente, partió las secciones del bambú. Vacío, ni siquiera había excrementos de gusano. La desesperación lo inundó como una marea. Un dolor agudo le retorció el estómago, y un sudor frío le empapó la espalda al instante. Justo en el momento en que su conciencia estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad, algo estalló de repente en lo más profundo de su mente. Un zumbido, como una corriente de alta frecuencia, recorrió todo su cuerpo. Inmediatamente después, una corriente de aire fresco se dirigió hacia sus ojos. Zhou Chenglin abrió los ojos de golpe. El mundo había cambiado. El bosque de bambú, originalmente sombrío, se volvió nítido y con distintas capas. Pero lo que más lo sorprendió fue que, en medio del mar de bambú gris verdoso, había unos pocos tallos, que emitían un suave halo de luz blanca lechosa en sus nudos. Ese halo parpadeaba, como luciérnagas en la noche, llamando la atención al extremo. El corazón de Zhou Chenglin latía con fuerza, y su cuerpo, originalmente débil, se llenó de repente de una nueva energía. Clavó la mirada en el punto de luz más cercano. Era un viejo bambú de aspecto insignificante. A 1,5 metros del suelo, en la cuarta sección del bambú, esa masa de luz blanca y densa todavía se retorcía. Se aseguró de que no hubiera nadie alrededor y se acercó agachado. La corteza de este viejo bambú ya estaba negra. Según su experiencia, era imposible que tuviera gusanos. Pero ante sus ojos, la luz en su interior danzaba alegremente. Cortó el bambú con su machete, y la grieta en la fibra fue como abrir la caja de Pandora. Al abrirse, un gran montón de cosas blancas, carnosas y regordetas rodaron hacia afuera. Cayeron sobre las hojas secas y se retorcieron. Gusanos de bambú, eran todos gusanos de bambú. Cada uno era grueso como un pulgar, blanco como la leche y tan gordo que parecía rebosar grasa. En esa sección de bambú se apretujaban entre 40 y 50 gusanos. El sonido de Zhou Chenglin al tragar saliva fue tan fuerte como un trueno. Realmente podía verlos. ¿Cómo podían ser solo gusanos? Esto era un montón de grasa andante, era un elixir que salvaba vidas. Su hambre extrema le hizo olvidar cualquier reparo. Agarró el más gordo de todos. Le quitó la cabeza dura de un golpe y se lo metió directamente en la boca. En el instante en que mordió la piel, una ligera dulzura y un intenso aroma a leche explotaron en su lengua. Aunque estaba crudo, la satisfacción que aportaba esa alta concentración de proteínas calmó al instante los espasmos de su estómago. Con los ojos enrojecidos, se tragó 4 o 5 seguidos y su cuerpo finalmente recuperó el calor. A medida que la sensación de ardor en su estómago se calmaba, la razón regresó. Zhou Chenglin miró los gusanos de bambú que quedaban en el suelo, y el brillo voraz de sus ojos se convirtió en astucia. No podía comérselos. Esto no eran gusanos, era dinero. En casa no tenía ni arroz ni medicinas. ¿De qué servía solo comer gusanos? En los comedores estatales de la ciudad, esta era una delicia de montaña de primera categoría.
Antes eran escasos porque no podía encontrarlos. Ahora que tenía visión de rayos X, esto era como recoger dinero del suelo. Zhou Chenglin, con movimientos ágiles, recogió todos los gusanos del suelo sin dejar ni uno. Después de disimular la escena, se quitó la cesta de la espalda. Primero fue a un lugar sombrío y húmedo, y arrancó un gran trozo de musgo con tierra. Lo colocó en el fondo de la cesta para mantener la frescura y luego depositó con cuidado los delicados gusanos de bambú sobre él. Se levantó y activó de nuevo su visión. A su izquierda, a unos 10 metros, y a su derecha, a 30 metros, los puntos de luz blanca lechosa brillaban como estrellas. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Zhou Chenglin. En ese momento, no parecía estar luchando por sobrevivir, sino más bien como si estuviera recogiendo melones en su propio huerto. Después de la primera recompensa, Zhou Chenglin se sintió lleno de energía. Aprendió a ser selectivo, ignoraba los de a lo pequeño y se centraba solo en los que brillaban intensamente. Se detuvo frente a un bambú torcido y enfermo. La corteza del bambú estaba ennegrecida y cubierta de manchas. Parecía una madera inútil, muerta desde hacía años. Nadie lo querría ni regalado. Pero para sus ojos, en la tercera sección de este tallo inútil, esa masa de luz blanca brillaba como una bombilla de 100 vatios. Tras confirmar que no había nadie alrededor, Zhou Chenglin levantó su machete y cortó. El bambú se partió con unos pocos golpes. Lo arrastró hasta un hoyo escondido. Partió suavemente el nudo del bambú y un aroma a bambú, mezclado con un olor lechoso, le golpeó el rostro. Estaba repleto de gusanos de bambú, blancos y brillantes, retorciéndose unos contra otros. Habrá por lo menos 60 o 70, y cada uno es más gordo que los que encontramos antes. Zhou Chenglin no podía parar de sonreír. Si esto fuera en el futuro, en un restaurante lo venderían por 100 u 80 yuanes. Ahora, esto es como dinero en efectivo para cambiar por arroz y harina. Durante la siguiente media hora, se convirtió en una máquina de cortar sin piedad. Veía una marca, cortaba, arrastraba y recogía el botín. Sus movimientos eran fluidos como el agua. En poco tiempo, ya había una gruesa capa en el fondo de su cesto. Una masa blanca y brillante que daba tanto repelús como alegría. Sopesó el cesto. Pesaba por lo menos 2 o 3 kilos. El precio de la carne de caza, podría comprar varios kilos de tocino. Justo cuando estaba más animado cortando, de repente, oyó a alguien maldiciendo a lo lejos en el sendero. Alguien decía: «Qué mala suerte. Me he matado trabajando toda la mañana para nada. Maldita sea, no sé qué hijo de perra. Dijo que aquí había muchos gusanos. Tengo las manos llenas de ampollas de tanto cortar. Y no he encontrado ni uno solo». A Zhou Chenglin le dio un vuelco el corazón. Se detuvo en seco. Era Zhao Erleng, del lado este del pueblo. Ese tipo es un vago. Seguro que ha venido a probar suerte. Ya era tarde para huir. Solo llamaría más la atención. Y en este bosque tan despejado no había dónde esconderse. Zhou Chenglin respiró hondo y rápidamente agarró un gran puñado de hojas secas de bambú. Cubrió los gusanos que acababa de sacar y se sentó de un tirón sobre un tronco podrido. Se echó el cesto a la espalda para taparlo y luego cogió el machete. Se puso a golpear al azar un tallo de bambú hueco que tenía delante. Zhao Erleng se acercó con una red, en la que apenas había una docena de gusanos escuálidos que se estaban saliendo. Al ver a Zhou Chenglin, se sorprendió un momento, pero luego dijo con sorna: «¿No eres tú, Chenglin? ¿Qué haces aquí en lugar de cuidar a tu madre enferma? ¿Intentando hacerte rico?». Fue un comentario hiriente, pero Zhou Chenglin no se inmutó. Dejó el machete en el suelo y puso una expresión de amargura y sufrimiento. Dijo que en casa no quedaba leña y que su madre no podía ni tomarse un sorbo de agua caliente. Había venido a recoger bambú podrido para el fuego. Mientras lo decía, se frotó las manos heladas. Zhao Erleng se sintió superior al instante. Agarró su red de aspecto lamentable. La agitó delante de Zhou Chenglin y dijo con aire de superioridad: «Para encontrar gusanos hay que tener técnica. Si te pones a cortar bambú podrido de piel negra, aunque cortes 10.000, no encontrarás nada». Zhou Chenglin miró aquella docena de gusanos delgados como palillos, y por poco se echa a reír. Menuda miseria, pensó. No era ni la 10ª parte de lo que él tenía en un solo tallo. Pero por fuera, fingió una gran admiración. Tragó saliva y elogió a Zhao Erleng por ser tan bueno. Zhao Erleng miró con desconfianza el cesto que tenía a su espalda. Le preguntó qué llevaba dentro. A Zhou Chenglin le empezaron a sudar las palmas de las manos. Pero mantuvo una cara de póker. Se hizo a un lado para mostrarle el cesto. Metió la mano y rebuscó dentro diciendo: «Nada, solo unas raíces de bambú podridas y hojas secas». Mientras, sacaba la capa superior de ramas podridas que había puesto para disimular. Debajo apareció madera podrida y mohosa, y un fuerte olor a humedad le golpeó la nariz. Zhao Erleng se tapó la nariz con asco y retrocedió, diciendo: «¡Qué porquería! Solo un muerto de hambre como tú lo consideraría un tesoro». Le dijo que se largara a quemar su leña podrida. Después de decir eso, se fue tarareando hacia una zona que parecía más verde y frondosa. En realidad, todos los tallos de ese bosque estaban huecos. Viendo cómo se alejaba Zhao Erleng, el cuerpo tenso de Zhou Chenglin por fin se relajó. Tenía la espalda empapada en sudor frío. Si lo hubiera descubierto, todo el pueblo habría venido a arrasar con este bosque de bambú. Este no era un lugar para quedarse mucho tiempo. Zhou Chenglin metió rápidamente en el cesto los gusanos de bambú que había escondido. Volvió a cubrirlos con madera podrida, camuflándolo como si fuera un cesto de leña vieja. Se echó a la espalda el pesado cesto, aunque le temblaban las pantorrillas. Sin embargo, su corazón se sentía más tranquilo que nunca. ¿Cómo iban a ser solo gusanos lo que llevaba dentro? Esto era arroz, era carne de cerdo, era la medicina que salvaría a su madre. Era el primer ladrillo para que él, Zhou Chenglin, pudiera andar con la cabeza alta. Evitó el camino principal, eligió un sendero cubierto de espinas y, agachado, bajó la montaña sigilosamente. Bajar por el espinoso sendero de la montaña trasera. A Zhou Chenglin le daban calambres en las pantorrillas. Su cuerpo estaba demasiado débil. El cesto, que pesaba decenas de kilos, le oprimía como una montaña, pero sus pies no se detuvieron. Al contrario, caminaba cada vez más rápido. Durante el camino, el viento frío se le colaba por el cuello. Pero su frente estaba cubierta de sudor. 2 horas después, la cabecera del condado del año 1983 apareció ante sus ojos.
Humildes casas de ladrillo gris y tejas. Eslóganes de cal blanca descoloridos. Un altavoz emitía canciones enérgicas. El timbre de alguna que otra pesada bicicleta que pasaba sonaba con un aire de arrogancia. Zhou Chenglin no estaba de humor para contemplar el paisaje. Se subió el cuello de su ajada chaqueta de algodón para cubrirse la cara y, conociendo el camino, se metió en el callejón trasero del comedor estatal. En esos años, había mucha gente desesperada por la pobreza. Si alguien descubría lo que había en su cesto, sería un desastre. Era justo la hora de más trabajo antes de la comida. Desde la cocina trasera se oía el chocar de las espátulas y los gritos. Un chef tan gordo que no tenía cuello, blandía un enorme cucharón de hierro, regañando y escupiendo a un joven aprendiz flaco como un mono. Le gritaba por haber ido a la cooperativa a por manteca de cerdo y volver solo con un poco de carne magra. Este gordo era el chef Sang, quien controlaba los mejores fogones de todo el condado. Un altavoz emitía canciones enérgicas. El timbre de alguna que otra pesada bicicleta que pasaba sonaba con un aire de arrogancia. Dijo que esa noche venían líderes de la ciudad para una inspección y que habían pedido específicamente un plato contundente de caza. Ahora no había ni faisanes ni conejos salvajes, ni siquiera había carne gorda. Si los líderes no quedaban satisfechos, todas las primas se irían al traste. Escondido detrás de una pila de carbón, los ojos de Zhou Chenglin se iluminaron. Le había venido como anillo al dedo. Chef Sang le faltaba un plato contundente de caza, y no era lo que él llevaba en su cesto de la mejor calidad. Aún sin haberse acercado, le llegó el aroma a cerdo estofado mezclado con el humo del aceite. Hizo que el estómago de Zhou Chenglin rugiera, sintiendo un ardor por dentro. Pero no se atrevió a moverse. Se quedó agazapado detrás de la pila de carbón, asomando la cabeza para mirar. Era justo la hora de más trabajo antes de la comida. Desde la cocina trasera se oía el chocar de las espátulas y los gritos. Un chef tan gordo que no tenía cuello blandía un enorme cucharón de hierro, regañando y escupiendo a un joven aprendiz flaco como un mono. Un chef tan gordo que no tenía cuello blandía un enorme cucharón de hierro, regañando y escupiendo. Al aprendiz, flaco como un mono, le regañaba por ir a la cooperativa a por manteca de cerdo. Volver solo con un poco de carne magra. Este gordo era el chef Sang, quien controlaba los mejores fogones de todo el condado. El joven aprendiz, Xiao Li, explicó que había llegado tarde. La manteca de cerdo ya la había acaparado por completo el comedor de la fábrica textil. El chef Sang golpeó la tabla de cortar con el cucharón de hierro. Dijo que esa noche venían líderes de la ciudad para una inspección y que habían pedido específicamente un plato contundente de caza. Ahora no había ni faisanes ni conejos salvajes, ni siquiera había carne gorda. Si los líderes no quedaban satisfechos, todas las primas se irían al traste. Escondido detrás de una pila de carbón, los ojos de Zhou Chenglin se iluminaron. Le había venido como anillo al dedo. Al chef Sang le faltaba un plato contundente de caza. ¿Y acaso lo que llevaba en su cesto no era de la más alta calidad? Pero no se apresuró a salir. Para hacer negocios, el momento oportuno lo es todo. Ahora mismo, el gordo Sang está que echa chispas, si me acerco imprudentemente. Lo podrían ahuyentar fácilmente como a un pordiosero. Así que espera con paciencia a que el joven aprendiz se vaya cabizbajo a lavar las verduras. Mientras el gordo fumaba en cuclillas junto a la puerta con el ceño fruncido, Zhou Chenglin se arregló la ropa y se acercó. Caminaba con paso ligero, hasta detenerse a 2 metros de distancia. En voz baja, le pidió fuego. El gordo Sang se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio a un joven con una chaqueta de algodón rota y una cesta raída en la espalda. Parecía un mendigo. Le dijo que se largara, que no tenía sobras para él. Zhou Chenglin no se molestó, al contrario, dio un paso adelante. Con la sonrisa de un comerciante en el rostro, dijo que no venía a pedir comida. Había oído que el maestro Sang acababa de enfadarse, y preguntó si era por falta de un plato contundente. El gordo Sang se quedó atónito, mirándolo de arriba abajo. Señalando la cesta con una expresión de incredulidad, preguntó, ¿con ese montón de leña podrida? Zhou Chenglin no dijo ni una palabra, se quitó la cesta. La dejó suavemente en el suelo y dijo, ya veremos si es leña podrida. Échele un vistazo. Lentamente, apartó las ramas podridas que servían de camuflaje. Levantó una esquina de las gruesas hojas de bambú secas y varios gusanos de bambú asustados se retorcieron sobre el musgo. A la luz de la lámpara, sus cuerpos gordos y de un blanco brillante quedaron al descubierto. Aquel montón de gusanos de bambú apretujados parecían jades blancos en movimiento. Cada uno era tan grueso como un pulgar y rebosaba de vida. La colilla del cigarro del gordo Sang cayó al suelo con un chasquido. Sus pequeños ojos se abrieron como platos. No pudo evitar soltar una palabrota. Se agachó, extendió la mano para tocar, pero no se lo podía creer. Preguntó, ¿estos son gusanos de bambú? ¿Tan gordos y tantos? Él era un experto. Conseguir un montón así era más difícil que subir al cielo. Normalmente, los aldeanos le traían como mucho medio kilo. Pero esta cesta entera, era como si hubiera saqueado la tumba ancestral de los gusanos de bambú. El gordo Sang tocó uno. El gusano se encogió de inmediato, con mucha fuerza. ¿Están vivos?, preguntó. Zhou Chenglin volvió a cubrirlo con las hojas de bambú. Con una mirada significativa, dijo, acabo de bajar de la montaña. Todos sacados del bambú verde. Están bien frescos. Y preguntó, maestro Sang, ¿qué sabor tienen fritos? No hace falta que se lo diga, ¿verdad? Si le sirve un plato de estos a los jefes, ¿tendrá suficiente categoría? Las mejillas del gordo Sang temblaban de emoción. Dijo, más que suficiente, de sobra. ¿Gusanos? Esto es un salvavidas. Es mi prima. Si los jefes prueban este manjar, ni los faisanes ni los conejos salvajes podrán competir. La actitud del gordo Sang cambió al instante, mirándolo con el fervor con que se mira al dios de la fortuna. ¿Cuánto tienes?, preguntó. Zhou Chenglin respondió, unos 20 kilos, más o menos. El gordo Sang dijo que se lo quedaba todo. Rápido, mételo dentro, que no te vea nadie. Entraron en el almacén. Al cerrar la puerta, Zhou Chenglin vació la mercancía en un gran barreño. Los blancos gusanos de bambú cayeron como una cascada. En un instante, cubrieron el fondo del recipiente. El gordo Sang se frotaba las manos, mientras se le hacía la boca agua, elogiando su habilidad.
¿Se puede saber cómo los has conseguido?, preguntó. Zhou Chenglin inventó una excusa. Dijo que tuvo suerte, que se encontró con un bosque de bambú enfermo. Luego miró fijamente al gordo Sang y preguntó por el precio. Los ojos del gordo Sang dieron una vuelta. Instintivamente, quiso bajar el precio, diciendo: al fin y al cabo, solo son gusanos. Normalmente los compra a 80 centavos el yin. Zhou Chenglin no dijo nada. Extendió la mano para tomar la palangana y guardarlos de nuevo, diciendo que 80 centavos era el precio para minoristas. Esta palangana era para una emergencia, si le parecía caro. Punto que fuera a preguntar a la cafetería de la fábrica textil. El gordo Sang se puso nervioso. Le sujetó la mano de un tirón y dijo: 2 yuanes el yin. Más del doble del precio de la carne de cerdo. Por dentro, Zhou Chenglin no cabía en sí de alegría. 2 yuanes. En esa época, la carne de cerdo costaba poco más de 80 centavos. Era un precio astronómico, pero mantuvo un rostro impasible, fingiendo aceptarlo a regañadientes. El pequeño Li entró con una balanza y al ver esa palangana llena de gusanos blancos, se asustó tanto que casi se le cae la balanza. Los pesó. Peso neto, 21 yins y 3 liang. El gordo Sang hizo un gesto con la mano. Redondeemos, 21 yins, 42 yuanes. Sacó un fajo de billetes arrugados que tenía guardados y contó 4 billetes nuevos de 10 yuanes. Luego añadió 2 billetes de 1 yuan y se los puso en la mano a Zhou Chenglin. Zhou Chenglin tomó el dinero. Esa textura áspera se sentía más suave que la seda. 42 yuanes. Era una suma enorme. La gente del pueblo trabajaba hasta el agotamiento todo un año. Y el reparto de beneficios era de apenas 100 o 200 yuanes. Esta cesta de gusanos equivalía a medio año de puntos de trabajo. Contuvo el temblor de sus manos y lo contó una vez. Lo guardó en el bolsillo más profundo. Lo palpó contra su cuerpo y dijo: dinero y mercancía, estamos en paz. Zhou Chenglin levantó la cesta vacía y se dio la vuelta para irse. El gordo Sang lo detuvo deprisa, diciéndole que si volvía a tener de esta mercancía, punto que se la trajera directamente a él, compraría toda la que tuviera. Zhou Chenglin se giró, sonrió y dijo: dependerá de la suerte. Con las cosas de la montaña, nunca se sabe. Al salir por la puerta trasera de la cafetería, una ráfaga de viento frío sopló y Zhou Chenglin se dio cuenta de que tenía la espalda empapada en sudor. Pero no sentía nada de frío. El fajo de dinero en su pecho era como un pequeño horno. Le quemaba y le calentaba todo el cuerpo. Aunque tenía hambre, esa sensación de debilidad y desesperación desapareció, reemplazada por una nueva confianza. Tener dinero significaba arroz, harina, carne de cerdo, y la medicina que salvaría la vida de su madre. Zhou Chenglin se metió en un callejón sin salida y, apoyado en la pared, soltó un largo suspiro. Volvió a palpar el grueso fajo de dinero en su pecho. Zhou Chenglin no tenía prisa por pasear. Primero se metió en un baño público y miró a ambos lados. No había nadie. Temblando, sacó la enorme suma de 42 yuanes, dobló con cuidado los 4 billetes de 10, los metió en un pequeño bolsillo de tela cosido en su ropa interior. Era un bolsillo secreto antirrobos que su madre le había cosido especialmente. Los 2 yuanes restantes los guardó en un bolsillo exterior, más a mano, para poder sacarlos en cualquier momento. Después de hacer esto, sintió que su espalda se enderezaba al instante. Ahora que tenía dinero, tenía que gastarlo. Se dio unas palmaditas en el estómago vacío. Reprimió el impulso de ir a un restaurante a comer fideos con cerdo y corrió a un grifo para llenarse el estómago de agua fría y calmar el hambre. La cooperativa de abastecimiento del año 1983 era el lugar más imponente de todo el condado. Estaba abarrotada de gente, y el aire olía a una mezcla de salsa de soja, vinagre y crema facial. Las dependientes tejían con la barbilla en alto, con un aire muy arrogante. Zhou Chenglin se abrió paso entre la multitud con un objetivo claro. Se dirigió directamente al mostrador de alimentos y le gritó a una mujer robusta que comía semillas de girasol: quiero 5 yens de manteca de cerdo, de la que tiene precio libre. En esa época, todos se peleaban por comprar carne con grasa, y la manteca para derretir era un producto muy codiciado. La mujer robusta miró con extrañeza a este joven vestido con harapos. Dijo: 2,5 kilos cuestan 6 yuanes. Paga primero. Zhou Chenglin fingió buscar en su bolsillo interior, pero en realidad, sacó un billete de 10 yuanes del forro de su chaqueta acolchada, lo puso sobre el mostrador y dijo: quédese con el cambio. Con el dinero que sobra, deme 1 kilo de azúcar moreno. Y también 1 kilo de sal refinada. Al ver el dinero de verdad, la actitud de la mujer robusta cambió al instante. De un solo tajo, cortó un enorme trozo de grasa de cerdo, blanca como el jade. Zhou Chenglin tomó la carne pesada. Sus manos se llenaron de una grasienta sensación de felicidad. Con una sonrisa, pidió unas cuantas hojas de papel encerado para envolver pasteles. Envolvió rápidamente la carne como si fuera un cartucho de dinamita, sin dejar que se viera nada blanco para no revelar su riqueza. Si alguien viera esto, mañana todo el pueblo estaría en su puerta pidiéndole dinero prestado. A continuación, el plato fuerte, el mostrador de granos y aceite. Zhou Chenglin pidió 15 kilos de arroz de primera calidad, del mejor arroz refinado. El dependiente, un hombre con gafas, calculó la cuenta: 8,40. Zhou Chenglin sacó otro billete de 10 yuanes. El arroz blanco y fino cayó a raudales en el saco de arpillera. Eran las provisiones para toda la familia. Era la esperanza de que su anciana madre pudiera tomar una sopa de arroz espesa. Después de llenar el saco de arroz, Chenglin no lo ató. Pidió 5 kilos de la harina de maíz más gruesa. El hombre de las gafas no entendía nada. Hacía un momento, se estaba dando el lujo de comprar arroz fino y grasa de cerdo. ¿Por qué de repente compraba este grano grueso que raspa la garganta? Una vez pesada la harina de maíz, Zhou Chenglin hizo algo sorprendente. Primero, tomó los 2,5 kilos de grasa de cerdo ya envueltos, y el kilo de azúcar moreno y los metió de golpe en el saco de arroz, empujándolos con fuerza hasta el fondo. Luego, le pidió al dependiente que vertiera los 5 kilos de harina de maíz gruesa directamente encima. El grano grueso y dorado cubrió al instante las riquezas del fondo, ocultándolas por completo. Ahora, al mirar la boca del saco, solo parecía un saco de la harina de maíz más barata. Cualquiera que metiera la mano para coger un puñado, solo encontraría grano grueso.
El hombre de las gafas, perplejo, dijo que mezclar el buen arroz con harina de maíz era un desperdicio. Zhou Chenglin sonrió con sencillez y dijo que su familia era pobre. Mezclar un poco de grano grueso hace que lo bueno dure más. Además, con el polvo del camino, es mejor para mantenerlo limpio por encima. Se echó a la espalda la cesta de 20 o 25 kilos, y su cintura se dobló por el peso. Pero su corazón rebosaba de alegría. Cada paso se sentía como caminar sobre algodones, flotando. Esto no era solo comida. Era la vida. Al salir de la ciudad, eligió a propósito los pequeños senderos entre los campos. Cuando estaba a punto de llegar al puente de piedra que llevaba a la aldea, apareció una figura. Zhou Chenglin maldijo para sus adentros. Era la tía San, la chismosa más conocida del pueblo, una envidiosa. Si alguna familia comía carne, ella podía hablar de ello durante 3 días. Era demasiado tarde para esconderse. La tía San le gritó desde lejos, preguntándole a dónde iba con una cesta tan grande. Mientras hablaba, se acercó corriendo con pasitos cortos, sus ojos triangulares y astutos fijos en la cesta. Zhou Chenglin se inclinó a propósito, fingiendo estar cansado, y dejó la cesta en el suelo. Se desplomó en el suelo y dijo que había ido a la ciudad a pedirle 10 yuanes prestados a un primo lejano. La tía San se acercó para registrar la cesta, preguntando qué cosas buenas había comprado. Zhou Chenglin desató deliberadamente la boca del saco para que viera y dijo que lo había gastado todo en harina de maíz. Explicó que era barata y llenaba el estómago, que si no, no podrían pasar los próximos días. La tía San asomó la cabeza y vio que solo había harina de maíz gruesa y amarillenta. Incluso tenía salvado mezclado. Cogió un puñado. Efectivamente, era el grano grueso de peor calidad. Se sacudió las manos con desdén, pensando que tenía sentido. En la situación de su familia, ya era una suerte poder comer harina de maíz. Quien vive de dinero prestado, tarde o temprano morirá de hambre. Tras decir eso, se fue contoneando sus grandes caderas, con una cara de regodeo. Viendo a San alejarse, la sumisión en los ojos de Zhou Chenglin desapareció. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Así que me desprecian, ¿eh? Muy bien, sigan así. ¿Quién iba a pensar que bajo esa capa de despreciada harina de maíz había 5 libras de manteca grasosa, 30 libras de arroz y azúcar moreno? Volvió a atar bien la boca del saco. Se echó la cesta a la espalda. Esta vez se sentía más ligera. El sol se ponía y el humo de las cocinas se elevaba. Zhou Chenglin aceleró el paso. Como un general que regresa victorioso, volvió en silencio a aquella ruinosa pero cálida casa. El sol se había ocultado. Zhou Chenglin se deslizó en el patio destartalado como un ratón pegado a la pared. Su hermana pequeña, Xiao Mei, salió con un atizador. Estaba tan delgada que parecía una niña de 8 o 9 años. Zhou Chenglin le hizo un gesto de silencio. Le dijo que entrara, atrancara la puerta y la bloqueara bien. Xiao Mei, asustada, obedeció de inmediato. Se quitó la cesta de la espalda y cerró con llave la puerta de la sala principal. Se oyó la débil voz de su madre, Wang Yifang, preguntándole por qué volvía tan tarde. Le dijo que le había dejado unas verduras silvestres en la olla. Zhou Chenglin ignoró la sopa de verduras, encendió la lámpara de queroseno y llamó a su madre y a su hermana para que se acercaran. Desató el saco de arpillera, dejando al descubierto el reluciente arroz blanco que había debajo. La sala principal se iluminó al instante. Wang Yifang se tapó la boca, asombrada. Zhou Chenglin no se detuvo. Sacó un paquete envuelto en papel de aceite. Lo abrió. 5 libras de manteca de cerdo, 2 libras de azúcar moreno, 2 bolsas de sal refinada, todo expuesto ante sus ojos. Un silencio sepulcral. A Xiao Mei se le caía la baba por todo el cuello. A Wang Yifang le temblaron las piernas y se desplomó en el suelo, preguntándole a su hijo si había robado la cooperativa. Le dijo que una cosa era ser pobre, pero que no podía tomar el mal camino. A los ojos de esta sencilla y honesta campesina, todo aquello era una fortuna astronómica. Zhou Chenglin tomó la mano helada de su madre y le dijo que lo había ganado él. Tuvo suerte y encontró un nido enorme de gusanos de bambú, más de 20 libras. Justo en ese momento, el chef de la cantina estatal los necesitaba con urgencia y se los compró a un precio alto. Le pidió a su madre que por nada del mundo lo contara. La riqueza no debe exhibirse. Wang Yifang se quedó atónita. Preguntó si los gusanos se podían vender por dinero. Zhou Chenglin dijo que sí. La gente de la ciudad los consideraba un manjar. Wang Yifang no podía contener las lágrimas. Dijo que el cielo por fin se había apiadado de ellos. Zhou Chenglin le indicó a Xiao Mei que tapara las rendijas de las ventanas con trapos viejos. Wang Yifang encendió el fuego. Esa noche iban a preparar manteca de cerdo. Cortó la mitad de la manteca para comerla con arroz blanco y la puso en la olla. No hizo falta añadir aceite. El aroma de la grasa explotó al instante, como si le hubieran salido pies y hubiera llenado toda la casa. Para gente que llevaba años sin probar bocado, esa era la tentación más intensa. Xiao Mei miraba fijamente la olla, como si quisiera absorber hasta el aire. Los chicharrones se frieron hasta dorarse y se sacaron. La manteca llenó un frasco entero. Dejando un poco de manteca y los chicharrones en la olla, vertió el arroz lavado y el agua. Después de cocinar el arroz con los chicharrones a fuego lento durante media hora, levantó la tapa. El aroma avasallador casi levantó el tejado. Los granos de arroz blanco estaban perfectamente separados, cubiertos de una brillante capa de grasa de cerdo y mezclados con chicharrones dorados. La familia de 3 se sentó alrededor. Sus ojos brillaban de una forma sobrecogedora. Wang Yifang tomó un trozo de chicharrón. Lo mordió y la grasa estalló en su boca. Las lágrimas caían en su cuenco. Dijo, qué rico, está delicioso. Si su padre aún viviera. Xiao Mei comía con voracidad. Aunque se quemaba, sorbía sin atreverse a escupirlo. Zhou Chenglin engullía grandes bocanadas de arroz. La grasa se deslizaba por su garganta, con esa cálida sensación de saciedad que le hacía sentir que por fin volvía a vivir. En ese momento, el perro de al lado ladró. El gordito de la familia de Sao Erleng lloraba pidiendo carne. Huele demasiado bien. La esposa de Sao Erleng lo regañó, diciendo que era un olor que traía el viento. Le dijo que se fuera a dormir. La atmósfera en la habitación se volvió tensa al instante. Los palillos de Wang Yifang se detuvieron en el aire. En estos tiempos, si se enteraban de que una viuda y sus hijos huérfanos comían carne,
Al día siguiente su puerta estaría abarrotada de gente. Zhou Chenglin echó un vistazo por la rendija de la ventana. Por suerte, el viento soplaba fuerte y dispersaba gran parte del olor. Se dio la vuelta, con el rostro serio. Miró fijamente a Xiao Mei y le dijo que dejara el tazón. Xiao Mei se estremeció de miedo. Esta noche no hemos comido carne en casa. Hemos comido gachas de hierbas silvestres. Si se te escapa la lengua, nos robarán todo, se llevarán a mamá. Y toda la familia morirá de hambre. El rostro de Xiao Mei se puso pálido como la cera. Asintió desesperadamente, diciendo que no diría nada ni aunque la mataran a palos. Zhou Chenglin también le advirtió a su madre. Cuando salgas, tienes que seguir lamentándote por nuestra pobreza. Lamentarte. Wang Yifang se secó las lágrimas y asintió, diciendo que lo entendía. Devoraron todo como un torbellino, lavaron la olla, escondieron el aceite y barrieron el suelo. Hasta limpiaron las cenizas del fogón 3 veces. A altas horas de la noche, Zhou Chenglin yacía en el lecho de adobe. Tocándose el vientre redondo, por fin se sintió tranquilo. Pero sabía que esto era solo el principio. Al cerrar los ojos, ese radar mágico apareció de nuevo en su mente. Esta vez el objetivo ya no eran los gusanos de bambú. En su memoria, en lo profundo del bosque de bambú, un cursor verde parpadeaba. ¿Qué era aquello? Una sonrisa de expectación se dibujó en los labios de Zhou Chenglin mientras caía en un profundo sueño. Mañana se adentraría en las montañas. Esta vez durmió profundamente y hasta tarde. El arroz con chicharrones de cerdo de anoche fue como un estimulante que despertó este cuerpo marchito. Zhou Chenglin se levantó temprano. Cogió unos puñados de arroz tostado y chicharrones para llenarse el estómago, y tomó una pequeña azada y un saco raído. Con una cesta a la espalda, salió de casa discretamente. Para tener un ingreso estable y duradero, recolectar gusanos de bambú era demasiado lento. Tenía que encontrar algo de más valor. Justo cuando llegaba al gran árbol de acacia del pueblo, se encontró con la tía San, que llevaba un orinal. Sao Erleng apenas atrapó 100 gramos ayer. Con ese cuerpo que tienes, no te vayas a desmayar en la montaña. Todo el mundo dice que tu familia pidió dinero prestado para comprar grano y ahora solo esperan la muerte. Ya que no tienes nada que hacer, a lo mejor tienes un golpe de suerte. La tía San soltó una carcajada. Se fue. Zhou Chenglin escupió. Vieja arpía, tarde o temprano haré que se te salgan los ojos de las cuencas. Evitando los bosques de bambú de las afueras, que ya habían sido saqueados, Zhou Chenglin se dirigió directamente a las profundidades de la montaña. Activó su visión de rayos X, luces blancas y dispersas parpadeaban en su campo de visión. Escogió los más grandes para cortar. En menos de media hora, el fondo de su cesta estaba cubierto con 1 o 2 kilos de gusanos de bambú. ¡Qué lento! A este ritmo, tardaré una eternidad en ganar mucho dinero para construir una casa. Respiró hondo, se concentró, y su campo de visión se amplió al instante. Escaneó la ladera sombreada que tenía delante. De repente, un extraño cúmulo de luz apareció bruscamente. Verde, de un verde esmeralda, como un trozo de jade de alta calidad enterrado en la tierra. El halo de luz era varias veces más grande que un gusano de bambú y, además, se movía lentamente. El blanco es común, el verde es raro. Lo que se escondía en la tierra no era pequeño. Una rata de bambú, sin duda el rey de la montaña. Come raíces de bambú y bebe el rocío, su carne es exquisita. Su pelaje es oro suave. Una rata de bambú adulta pesa, como mínimo, 1,5 kilos o 2. Todo carne maciza. La mirada de Zhou Chenglin ardía. Esto es mucho más emocionante que cazar gusanos. Se acercó sigilosamente para usar su visión especial. La masa de luz verde en su visión estaba en una madriguera a 1 metro de profundidad, y a su lado había 2 crías. No, 3 o 4 del tamaño de un puño. Vaya, estaba toda la familia. Zhou Chenglin usó la experiencia de su vida pasada para encontrar rápidamente los respiraderos ocultos y las salidas de emergencia. Las bloqueó firmemente con rocas grandes. Era una trampa sin salida. Volvió a la entrada principal y escupió en sus manos. Manos a la obra. El azadón volaba. La gran rata macho bajo tierra se asustó y quiso escapar. Se golpeó de cabeza contra la salida bloqueada, corriendo en círculos desesperadamente. Cavó medio metro de profundidad. Un olor a tierra y amoníaco salió junto con el sonido de dientes rechinando. Daba de entera. Zhou Chenglin tiró el azadón. Agarró el machete y rompió la última capa de tierra. Una enorme rata de bambú, gorda como un lechón, quedó expuesta a la luz del sol. De pelaje pardo grisáceo, sus pequeños ojos brillaban con ferocidad. Le enseñó un par de grandes incisivos anaranjados en señal de desafío. Pesaba por lo menos 2 o 2,5 kilos. Detrás de él, la hembra protegía a varias crías rosadas, temblando de miedo. El macho se abalanzó de repente, con la boca abierta para morder. Con su visión especial, la acción iba a cámara lenta. Zhou Chenglin lo golpeó con precisión con su machete. El macho quedó aturdido por el golpe, con las 4 patas convulsionando. Zhou Chenglin lo agarró por el pescuezo y lo levantó. Pesaba un montón, pura carne. Con pericia, lo arrojó dentro del saco. Luego, atrapó a la madre y a las crías de una sola vez. Esta vez sí que había ganado en grande. Las 2 ratas grandes pesaban 3,5 kilos o 4, más las pequeñas. Su valor superaba con creces el de los gusanos de bambú. Como un viejo experto, tenía que cubrir bien sus huellas. Caminó pisando sobre rocas por el sendero. Tapó el agujero con hojas secas y ramas podridas, y enderezó el bambú que había cortado. El camuflaje era tan bueno que ni un dios se daría cuenta de que habían vaciado el lugar. Metió el saco, que aún se retorcía, en la cesta de su espalda. Lo colocó en el fondo, debajo de los gusanos de bambú y la leña. Zhou Chenglin se echó a la espalda la pesada cesta. Tarareaba una melodía para sus adentros. Así se sentía encontrar dinero tirado. Apenas salía de la montaña. Antes de entrar al pueblo, vio a varias personas rodeando la puerta de su decrépito patio. San Sheng, con las manos en la cintura, señalaba la puerta, hablando a gritos con unas viejas y lanzando saliva. A Zhou Chenglin se le encogió el corazón. Maldición. Este montón de envidiosos. ¿Qué problema estarán causando ahora? Su rostro se ensombreció. Se ajustó la cesta y aceleró el paso. Se la jugaría con quien quiera que se atreviera a arruinarle el negocio.
Zhou Chenglin apretó su cesta y puso cara de amargado. Arrastraba los pies hacia la aldea. Este tipo se mete en la montaña todos los días. ¿Qué es ese olor tan raro que traes? ¿Acaso escondes algo bueno? No se burlen de mí. Miren la situación en la que está mi familia. Hasta una rata saldría llorando de ahí. Anoche, fue Xiaomi quien quemó las batatas podridas. Inclinó el cesto para que vieran la gruesa capa de trastos viejos en la parte de arriba. Debajo, las ratas y gusanos de bambú estaban bien cubiertos por más leña podrida. Desinteresados, todos se dispersaron. Zhou Chenglin se mostró sumiso. Asintiendo y haciendo reverencias, esperó a que se alejaran. En un instante, su espalda se enderezó y su mirada se volvió glacial. ¿Todos quieren reírse de mí? Ya pueden esperar sentados. Abrió la puerta del patio y echó el cerrojo, dejando los chismes afuera. Xiaomi salió corriendo. Zhou Chenglin no dio muchas explicaciones. Llevó el cesto al sótano y desató la boca del saco. Las ratas de bambú se agitaban frenéticamente. Xiaomi gritó: ¿por qué trajiste estas cosas asquerosas a casa? Estas son ratas de bambú de primera. Esta camada se puede vender por varias decenas. Al oír la palabra dinero, el palo de Wang Yifang se detuvo. Zhou Chenglin acomodó a las ratas de bambú en un barril de metal viejo. Sentado en el umbral, fumaba con el ceño fruncido. Cada vez había más cosas de valor en casa. Una simple cerradura vieja no era suficiente para protegerlas. Para adentrarse en las montañas, también necesitaba un ayudante. Tenía que conseguir un perro, no solo para vigilar la casa, sino también para cazar en la montaña. A la mañana siguiente, muy temprano, Zhou Chenglin, llevando un gran fajo de billetes, se dirigió al mercado de perros del pueblo de Onki. Miró en 7 u 8 puestos. Activó su visión penetrante. Todos emitían una débil luz blanca. Los perros mestizos comunes no servirían. Justo cuando se sentía decepcionado, en un rincón del mercado, junto a un montón de basura, un joven mendigo tenía atado a un pequeño perro negro medio muerto. Le llamó la atención. Estaba esquelético. La gente lo señalaba, diciendo que era un perro muerto. Zhou Chenglin lo miró de reojo y se detuvo en seco. Un zumbido agudo resonó en su mente. El pequeño perro negro emitía un halo de color rojo pálido. El color rojo significaba que era excepcional. Bajo su visión penetrante, el esqueleto de este perro era enorme, su columna vertebral, como la de un dragón. Los latidos de su corazón eran fuertes y, en lo profundo de su garganta, una luz roja se condensaba. Zhou Chenglin reprimió su euforia y fingió sentir asco. Se acercó y preguntó: ¿también vendes perros muertos? El joven mendigo, protegiendo al cachorro, dijo: no está muerto. Su madre fue asesinada por un lobo. Es el único que sobrevivió. Es de los que lucharía a muerte contra un lobo. Zhou Chenglin le arrojó 50 centavos, fingiendo desinterés para negociar. El joven mendigo se puso nervioso y gritó: 1 yuan. Al final, lo compró por 1 yuan. Zhou Chenglin levantó al pequeño y ligero perro negro y lo metió en su cesto. Luego compró unos trozos de carne y piel para darle de comer. El cachorro olió la carne, y al instante abrió los ojos de par en par y se lo tragó de un bocado. Esa ferocidad hizo que Zhou Chenglin asintiera satisfecho. Le puso de nombre Negro. Le dijo que de ahora en adelante, con él, comería carne todos los días. De vuelta al pueblo, se encontró con Sao Erleng y los demás. Se burlaron diciendo: un chatarrero con un perro enfermo. La pareja perfecta. ¿Lo encontraste en la calle? Voy a ver si sirve para vigilar la casa. Nadie sabía, que este perro sarnoso se convertiría en el azote negro. La bestia que haría temblar de miedo a los animales salvajes. Esa noche, tras cerrar la puerta, Zhou Chenglin preparó una sopa de arroz con hígado de cerdo para alimentar a Negro. Bajo su visión, la luz roja en su cuerpo estaba reparándolo. Zhou Chenglin miraba la noche a través de la ventana, con una mirada profunda, deseando que Negro creciera rápido. Cuando se recupere, se adentrarán en las montañas. Ese es el mundo de ellos dos. Pasaron 3 días y Zhou Chenglin, además de buscar gusanos de bambú, dedicó toda su atención a Gran Negro. Cada comida era sopa de arroz con hígado de cerdo. También le daba manteca de cerdo a escondidas. Si la gente del pueblo lo viera, sin duda lo llamarían derrochador. Pero a sus ojos, esto era una inversión en un artículo de primera con cursor rojo. Su recuperación era asombrosa. En 3 días, el pelaje de Gran Negro se volvió negro y brillante. Sus ojos brillaban con una luz fría. No ladraba, solo mordía. Aquella mañana, Zhou Chenglin tomó sus herramientas y despertó a Gran Negro. El objetivo era las profundidades de la cresta cabeza de tigre, un bosque virgen al que ni los viejos cazadores se atrevían a entrar fácilmente. Él tenía visión de rayos X. Dónde había peligro y dónde había tesoros. Podía verlo todo de un vistazo. Tras 2 horas en las profundidades del bosque, estaban rodeados de árboles gigantescos y una gruesa capa de hojas podridas. Al activar su visión de rayos X, todo se llenó de colores. Había muchos cursores blancos y verdes, pero Zhou Chenglin no se detuvo. Quería encontrar algo realmente valioso. Después de otra hora de búsqueda, justo cuando escalaba una pared de roca empinada y sombría, el familiar zumbido explotó de repente en su mente. Levantó la vista y vio, en una grieta del acantilado a más de 20 metros de altura, una luz dorada que estallaba como el sol. El color dorado significaba un legendario ginseng salvaje, uno de al menos 100 años de antigüedad. A Zhou Chenglin le temblaban las manos y los pies. En el futuro, algo así se vendería por gramos. Incluso ahora, podría venderse por miles, la fortuna entera de varias familias adineradas. El lugar era demasiado peligroso. Solo él podía descubrirlo con su visión de rayos X. Ató una cuerda de cáñamo y empezó a subir. Cuando estaba a 5 o 6 metros de la luz dorada, oyó ladridos y voces humanas abajo. Alguien gritaba: Gran Amarillo. ¿Por qué demonios ladras? Pensó Zhou Chenglin con un vuelco en el corazón. Es el cazador Ma. Ese tipo tiene una escopeta. Es despiadado y cruel. Si llegara a ver el ginseng salvaje, en este bosque profundo y remoto, no dudaría en matar y robar. Nadie se enteraría jamás. Era demasiado tarde para esconderse. La mente de Zhou Chenglin trabajaba a toda velocidad. Se aflojó el cinturón, dejando al descubierto medio trasero. Fingiendo estar defecando, asomó la cabeza y gritó: no dispares. Soy yo, Chenglin, de la aldea Piedra Azul. El cazador Ma le apuntaba con su escopeta. Con cara de pocos amigos, le preguntó qué hacía defecando en este maldito lugar.
Zhou Chenglin puso cara de dolor. Mientras se subía los pantalones, dijo que le dolía el estómago y que estaba medio a hacer. Cuando el susto se lo cortó todo, el cazador malo miró con asco. Hizo un gesto con la mano y le dijo que se largara de una vez. Que no le espantara su jabalí. Viendo cómo se alejaban los dos hombres y el perro, Zhou Chenglin tenía la espalda empapada en sudor frío. Quien no arriesga, no gana. Ahora que no había nadie, este tesoro sería suyo, del señor Zhou. Se acercó con sumo cuidado. Apartó la maleza. 5 hojas coronaban un tallo rojo. Efectivamente, era un ginseng viejo. Zhou Chenglin usó una varilla de bambú para cavar la tierra poco a poco. Ni siquiera se atrevía a respirar fuerte. Estuvo cavando durante más de 1 hora. Finalmente, logró extraer intacta aquella vieja raíz con forma humana. Una pieza de primera calidad. Ni las raicillas se habían roto. Esto es la vida de toda mi familia. Es una casa de ladrillo y tejas. Es un tractor. Es la prosperidad para toda una vida. La envolvió con corteza y musgo y se la metió en su chaqueta acolchada. Sentirla contra su piel le daba seguridad. Al bajar la montaña, le temblaban las piernas. Como un ladrón, se escabulló entre los arbustos. Al llegar a casa, cerró la puerta, echó el cerrojo y corrió las cortinas. Encendió la lámpara de queroseno y desenvolvió la corteza. Allí yacía tranquilamente esa planta de ginseng salvaje, llena de esencia espiritual. Wang Yifang se estremeció por completo. Preguntó si eso era ginseng, si de verdad era ginseng. Zhou Chenglin bajó la voz y dijo con seriedad: esto es 1000 veces más valioso que los gusanos y las ratas de bambú. Tienes que guardártelo para ti. Ni siquiera en sueños puedes hablar de esto. De lo contrario, podría costarnos la vida. Wang Yifang estaba tan asustada que casi vuelca la mesa. Esa noche, los tres, como si fueran ladrones, escondieron la caja de hierro con el ginseng dentro de la pesadísima tinaja de encurtidos. Zhou Chenglin se desplomó en el suelo, mirando la tinaja polvorienta. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta era su arma secreta. Era su as en la manga. Cuando llegara la oportunidad, este ginseng podría poner patas arriba todo el condado de Fengshou. Pero por ahora, seguía siendo el mismo muchacho pobre. Nadie podría descubrir a Zhou Chenglin. A finales de octubre, el pueblo de Qingxi sufrió una plaga de jabalíes. Manadas de jabalíes bajaban de la montaña. Arrasaban los cultivos como si fueran excavadoras. Los aldeanos hacían guardia por la noche, tocando gongs y tambores. Pero los jabalíes se burlaban de ellos. Zhou Chenglin no se unió al alboroto. Todos los días se escondía en el sótano para darle raciones extra a Dahei. Pasó medio mes y Dahei se había transformado por completo. Su cuerpo era robusto y su mirada, feroz. Bajo su visión de rayos X, la luz roja en lo profundo de su garganta era estable. Su corazón era fuerte. Ahora mismo, podía enfrentarse a un perro de caza sin problemas. Zhou Chenglin palpó los músculos de Dahei. Con una sonrisa fría, le dijo que no se impacientara, que ya casi era la hora. Estaba esperando a que los aldeanos llegaran a su límite. Al atardecer, el secretario del pueblo llamó a todos a reunirse por el altavoz. En la sede de la brigada, el viejo secretario señaló los tallos de maíz destrozados y las gallinas muertas, y rugió de ira. Estas bestias quieren acabar con nosotros. A quien pueda matar a los jabalíes se le otorgará un mérito especial. La mitad de la carne de cerdo será para esa persona. La mitad son más de 50 kilos. Eso significa cientos de yuanes. A los aldeanos se les pusieron los ojos verdes de envidia. Todos se dispersaron en un caos para ir por sus herramientas. Zhou Chenglin fue a casa. Tomó un machete afiladísimo y una lanza de madera dura. Y junto a Dahei, se escabulló de noche hacia el extremo este del pueblo. No fue a donde estaba la gente, sino que rodeó el lugar hasta el camino que los jabalíes debían tomar para bajar de la montaña. Era un terreno baldío. Él se subió a un árbol mientras Dahei se escondía entre la hierba. Media hora después, el radar de su visión de rayos X vibró. Aparecieron 7 u 8 marcadores rojos, como si fueran fuegos fatuos. En el centro, había un marcador enorme de un rojo tan intenso que parecía púrpura. Destacaba entre la multitud, el rey jabalí, un tanque biológico de al menos 200 kilos. La manada de jabalíes entró en los campos para comerse los cultivos. El rey jabalí montaba guardia como un general. Zhou Chenglin contuvo la respiración, esperando la oportunidad de que uno se quedara solo. Finalmente, un jabalí macho de unos 75 kilos, al que no le pareció tierno el maíz, llegó ozando hasta debajo del árbol. Ahora, gritó Zhou Chenglin en voz baja. Lanzó a Dahei al ataque y él saltó desde el árbol. Dahei salió disparado como un relámpago negro y le mordió la cola al jabalí. Tiró con todas sus fuerzas. El jabalí chilló de dolor. Girar la cabeza, dejó el cuello al descubierto. Zhou Chenglin aprovechó el impulso. Sujetó la lanza con ambas manos, apuntó al punto rojo de la arteria principal y la clavó con ferocidad. La lanza se hundió en la arteria como si cortara mantequilla. Le dio una patada violenta. La sangre hirviendo le salpicó toda la cara. El jabalí soltó un chillido desgarrador. Se sacudió la lanza y a Zhou Chenglin de encima. Una bestia moribunda es lo más temible. Con los ojos inyectados en sangre, cargó contra Zhou Chenglin como un camión sin control. En el momento crítico, Dahei se abalanzó desde un costado sin dudarlo. Le mordió la oreja al jabalí, deteniendo su embestida por un instante. Lanzó a Dahei por los aires, pero ese segundo fue suficiente. Zhou Chenglin agarró su machete y, en lugar de retroceder, avanzó. Con un rugido de furia, se enfrentó a la cabeza del jabalí y descargó un tajo brutal. La hoja brillante se clavó en el cuello y se atascó en el hueso. El enorme cuerpo del jabalí embistió a Zhou Chenglin y se desplomó con estruendo. La bestia de 75 kilos se convulsionaba. Zhou Chenglin escupió saliva ensangrentada. Caminó cojeando hasta donde estaba Dahei y le frotó la cabeza con fuerza. Lo felicitó por su valentía. A lo lejos, se veían antorchas oscilando. Los aldeanos, atraídos por los chillidos, se acercaban. Zhou Chenglin se sentó de golpe sobre el jabalí muerto. Encendió un cigarrillo arrugado y le dio una calada profunda. Las luces de las antorchas y linternas se juntaron. El jefe del pueblo llegó con los aldeanos. Cuando el primer haz de luz iluminó a Zhou Chenglin, todos contuvieron el aliento. Bajo el gran árbol, la maleza estaba aplastada y salpicada de sangre. Zhou Chenglin estaba cubierto de barro y sangre, jadeando con dificultad.
A sus pies se hacía la enorme bestia negra. El jabalí tenía los ojos en blanco. De su cuello brotaba espuma con sangre. Estaba completamente muerto. Al jefe del pueblo le temblaba tanto la mano que casi se le cae la linterna. Le preguntó si él lo había matado. Zhou Chenglin ya había preparado su actuación. Empezó a temblar. Con voz llorosa, dijo que solo había traído a Dahei para probar suerte, pero que esa bestia se les había abalanzado. Por suerte, Dahei le mordió la cola, y el jabalí se dio la vuelta para morder al perro. Entonces resbaló y se golpeó contra un árbol. Todos miraron el viejo olmo con la corteza raspada. La mayoría le creyó, pero Zhao Erleng dudó. ¿Que se golpeó contra un árbol? ¿Así de tonto? Zhou Chenglin continuó su relato. El golpe fue muy fuerte, tanto que no podía mantenerse en pie. Yo me asusté, así que agarré un palo y lo pinché con todas mis fuerzas. Luego intentó cargar de nuevo, así que tomé el machete y empecé a dar tajos a ciegas. Hubo 2 segundos de silencio, y luego estalló el alboroto. Algunos decían que era una suerte de perros, otros que los tontos tienen suerte. El cazador Ma examinó la herida. La lanza había perforado la arteria principal, y el machete fue el golpe de gracia. La historia cuadraba. Felicitó a Zhou Chenglin por su buena suerte, diciendo que esa estocada había sido precisa. Con la confirmación del cazador Ma, ya nadie dudaba. Zhou Chenglin suspiró aliviado en secreto. Había superado la prueba. El jefe del pueblo no cabía en sí de la alegría. Pidió a varios hombres fuertes que lo llevaran de vuelta. Dijo que esa noche sacrificarían al jabalí y repartirían la carne. El gran jabalí de 84 kilos fue llevado a la era. Zhou Chenglin, llevando a su lado al cojo de Dahei, disfrutaba de la atención de todo el pueblo. Zhao Erleng dijo con envidia. Vaya potra, si voy yo, también lo consigo. Zhou Chenglin se rió con desdén. Sin la lucha a muerte de Dahei y su visión de rayos X, él ya estaría muerto. Model. La era estaba bien iluminada. El viejo secretario del partido anunció que la mitad se entregaría para hacer un gran guiso para todos. La otra mitad, junto con las vísceras y la cabeza del cerdo, serían para Zhou Chenglin. La multitud estalló. La mitad eran más de 40 kilos de carne, cientos de yuanes. Zhao Erleng y San Shen protestaron, diciendo, ¿por qué se lleva la mitad? Debería repartirse entre todo el pueblo. El viejo secretario gritó furioso. ¿Quién de ustedes estaba escondido con el cuello encogido cuando él lo mató? ¿Por qué no dárselo? ¿Quién anda por ahí chismorreando? El que lo haga, que no piense en probar el estofado de cerdo mañana. La autoridad del secretario del pueblo seguía intacta. Los que protestaban se callaron. El carnicero, el viejo Zhou, bajó su cuchillo con un movimiento certero. Una vez apartada la media canal, la cabeza y las vísceras, el viejo Zhou le preguntó a Zhou Chenglin si se lo llevaba ahora o mañana. Viendo las miradas envidiosas a su alrededor, Zhou Chenglin tomó una decisión rápida y dijo que se lo llevaría a la espalda ahora mismo. Con una montaña de carne de más de 50 kilos sobre sus hombros, Zhou Chenglin apretó los dientes, se cargó al gran cerdo negro y se abrió paso con la cabeza en alto. Al llegar a casa, Wang Yifang y la pequeña Mei se quedaron atónitas al ver la montaña de carne, y luego rompieron a llorar de alegría. Zhou Chenglin dijo que esa noche guisarían la cabeza de cerdo para probarla. Mientras la familia celebraba, Zhou Chenglin fue sigilosamente al patio. Activó su visión de rayos X. Al pie del muro del vecino, Zhao Erleng estaba escuchando a escondidas. Zhou Chenglin recogió una piedra y la lanzó con fuerza hacia lo alto del muro. Zhao Erleng huyó despavorido. Zhou Chenglin aplaudió, entró en la casa y cerró la puerta. Esta noche era solo el principio. Este cerdo era el primer paso para establecer su autoridad. Lo que venía después, el reparto de la carne, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, muy temprano, en el aire de la aldea King Shi flotaba un aroma a carne tan delicioso que te impedía seguir caminando. A la entrada del comedor de la brigada, esa gran olla de hierro que rara vez había visto una gota de grasa. Hoy por fin tenía carne. Esa media canal de jabalí de piel tensa. Fue cortada en trozos del tamaño de un cubito de sésamo por el viejo Zhou, el carnicero, junto con los huesos. Se cocinaba a fuego lento en la gran olla, que borboteaba. Le habían añadido un montón de col china y fideos de arroz. También le pusieron chiles rojos secos, aunque había más verdura que carne, para los aldeanos que apenas probaban la carne en todo el año. Esto era como celebrar el año nuevo, pero algunos no tenían ganas de oler ese aroma. Tenían los ojos clavados en la decrépita puerta del patio de la casa de Zhou Chenglin. Zhou Chenglin se levantó antes que las gallinas. Los más de 40 kilos de carne que trajo ayer, junto con una gran cabeza de cerdo y las vísceras, se echarían a perder si no los preparaba rápidamente. Desmontó el panel de la puerta de la sala principal para usarlo como tabla de cortar. A su lado tenía un cuchillo de leña muy afilado. Zhou Chenglin estaba con el torso desnudo, mostrando una espalda delgada pero fuerte. Sostenía un trozo de panceta en la mano y le estaba untando polvo de pimienta de Sichuan. «Mamá, ¿ya está tostada la sal?», preguntó. Wang Yifang se acercó con una palangana llena de sal amarillenta y tostada. Que desprendía un aroma quemado, y le dijo, «Está caliente». Ella estaba de muy buen humor ese día, y su rostro tenía un color saludable. Caminaba con brío. Zhou Chenglin cogió un puñado de la sal caliente, y la frotó con fuerza sobre la carne de cerdo. Los granos de sal gruesa hacían un sonido áspero al frotar contra la piel del cerdo. Era el sonido de la riqueza. En aquellos tiempos no había refrigeradores. Para que la carne durara mucho tiempo, había que convertirla en carne curada. De estos más de 40 kilos de carne, aparte de unos pocos kilos para comer frescos, el resto tenía que salarse y colgarse de las vigas para que se secara al aire. Esa sería la seguridad de la familia Zhou para todo el invierno. Justo cuando madre e hijo estaban muy atareados, se oyeron pasos ruidosos fuera de la puerta del patio. Antes de que Zhou Chenglin pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. La primera en entrar fue la viuda Qian, del extremo este del pueblo. Detrás de ella venía la chismosa San, y al final, Zhao Erleng, masticando una hierba de cola de zorro. Se paseaba con aire despreocupado, con un par de ojos ladinos clavados en la carne sobre la tabla de cortar. En cuanto San entró en la casa, sus ojos se quedaron pegados a la carne, incapaces de apartarse.
Olfateó exageradamente y dijo, tanta carne. ¿Cómo se la van a acabar ustedes dos solos? ¿No tienen miedo de que se eche a perder? Zhou Chenglin no detuvo lo que estaba haciendo. Sin levantar la cabeza, respondió, no se echará a perder. Le pondremos mucha sal para hacer cecina. La guardaremos para comerla poco a poco en el año nuevo. Y le preguntó a San, ¿por qué tan temprano, en lugar de hacer fila en el comedor para recibir el guiso de la matanza, vienes a mi casa? San hizo una mueca y dijo, ¿y qué sustancia tiene esa comida de olla común? A cada uno apenas le tocan 2 trozos de carne. No alcanza ni para limpiarse los dientes. Y de repente, su cara se arrugó en una sonrisa que parecía un crisantemo. Se acercó a la tabla de cortar y estiró la mano para tocar el mejor trozo de la pierna trasera. Pero antes de que su mano tocara la carne, fue bloqueada por el machete que Zhou Chenglin tenía en la mano. San, asustado, gritó ahí, mi madre, y retiró la mano, reclamándole, ¿qué haces sacando cuchillos y armas? Zhou Chenglin lo miró fríamente y le dijo, tengo las manos resbaladizas por la grasa. Le dijo a San que hablara claro y que no anduviera toqueteando. San tragó saliva y, con una sonrisa zalamera, dijo que a su esposa le había estado doliendo la espalda últimamente. Quiere comer un poco de carne grasa para reponerse. ¿Me podrías prestar 1 kilo? Cuando matemos nuestro cerdo a fin de año, te lo devolveré al doble. Zhou Chenglin aún no había dicho nada. Zhao Erleng, que estaba al lado, se abrió paso y dijo, ¿prestar? ¿Qué prestar ni qué nada? Somos todos vecinos del pueblo. Ahora que Zhou Chenglin ha tenido un golpe de suerte, ¿cómo va a olvidarse de los demás? Como vecino, ten un detallito con él. Con que le dé el corazón del cerdo es suficiente. Dijo que últimamente le dolía el pecho y quería reforzar el corazón. Las señoras que estaban detrás también se unieron al alboroto, diciendo que hasta lo habían cargado en brazos cuando era niño. ¿No nos vas a hacer ese favor? Viendo a ese grupo de aldeanos que parecían lobos hambrientos, Wang Yifang se puso un poco nerviosa. Era una mujer sencilla. Normalmente, lo que más temía era ofender a la gente, y ahora todos estaban pidiendo. Instintivamente, fue a tomar el cuchillo para cortar la carne, cuando Zhou Chenglin gritó de repente con furia. Mamá, lleva el recipiente de la sal a la habitación de adentro. Wang Yifang se sobresaltó. Casi se le cae el recipiente de las manos. Zhou Chenglin se irguió, hizo una floritura en el aire con el machete, y el frío destello deslumbró a todos. Ignoró a las señoras y se giró para mirar a Zhao Erleng. Una sonrisa burlona asomó en sus labios. Levantó el corazón de cerdo, lo sopesó en la mano y dijo, este corazón de cerdo es algo bueno. Es verdad que comerlo es nutritivo, pero ayer, el secretario del partido del pueblo dijo algo, que esta carne la conseguí arriesgando mi vida. Es una recompensa del pueblo. El secretario también dio instrucciones específicas. Si alguien se atreve a ponerle el ojo a esta carne, estará socavando los cimientos del socialismo. Al oír las palabras secretario del partido, las mismas personas que antes armaban tanto alboroto encogieron el cuello al instante. Zhou Chenglin continuó. Ayer, cuando el jabalí me atacó, ¿por qué no vi que me animaran? Lo que sí vi fue a Zhao Erleng corriendo más rápido que un conejo, como si quisiera meterse en una madriguera. La cara de Zhao Erleng se puso del color del hígado de un cerdo. Le dijo, deja de decir tonterías. Fui a buscar ayuda, exclamó. Zhou Chenglin resopló con desdén. ¿Buscar ayuda? Más bien parecías ir a buscar tu alma del susto. Y con un movimiento brusco, Zhou Chenglin clavó el machete en la tabla de cortar. Y añadió, ¿quieren carne? Muy bien, vayan a hacer fila al comedor. Esa es la carne de la comunidad. Eso es lo que les corresponde. Pero esta carne de aquí es propiedad privada mía, de Zhou Chenglin, ganada arriesgando mi vida. El que lo quiera gratis, que se las vea primero con este cuchillo. Y después, que le pregunten a mi Dahei. En ese momento, Dahei, que estaba tumbado debajo de la mesa, salió disparado, después de alimentarlo por unos días. Ese pequeño, aunque no era muy grande, ya había desarrollado toda su ferocidad. Enseñaba los dientes y gruñía desde lo más profundo de su garganta, mirando fijamente el muslo de Zhao Erleng, como si estuviera listo para morder de nuevo en cualquier momento. A Zhao Erleng ya lo había mordido este perro el día anterior, así que le tenía pánico. Del susto, retrocedió 3 pasos y casi se tropieza con el umbral, dándose de bruces. Zhao Erleng señaló a Zhou Chenglin y, aparentando una furia que no sentía, le gritó que por tener un poco de carne. Ya se le habían subido los humos. Le recordó que todos eran del mismo pueblo. No seas tan cruel, que la vida da muchas vueltas. Dijo que ya vería si no iba a necesitar ayuda de nadie en toda su vida. San también intervino. Dijo, qué tacaño, si no quieres dar, pues no dé. ¿A quién crees que asustas con ese cuchillo? De ahora en adelante, si en tu familia pasa cualquier cosa, no esperes que te ayudemos. Pero a Zhou Chenglin no le importaron las amenazas. Cerró la puerta principal de un portazo. Desde fuera se oyó una sarta de insultos. Que se fueron alejando poco a poco. Wang Yifang estaba algo preocupada. Dijo, ¿no crees que así los hemos ofendido a todos? ¿Cómo vamos a vivir en el pueblo ahora? Zhou Chenglin bajó el cuchillo y la expresión feroz de su rostro desapareció. En su lugar, puso una expresión amable y ayudó a su madre a sentarse. Le dijo, mamá, en este mundo hay gente que es como lobos indomables. Cuanto más débil te muestras, más quieren pisotearte. Si se han ofendido, pues que se ofendan. No dependemos de ellos para vivir. Entonces, cambió de tema. Pero tampoco podemos cerrarnos todas las puertas. Solo le daremos a la gente honrada. Solo a quienes han sido buenos con nosotros. Dicho esto, tomó el cuchillo. Cortó 2 tiras grandes de la mejor panceta, de 1,5 kilos o 2 kilos de peso. También cortó más de la mitad del hígado de cerdo. Luego buscó unas hojas limpias de papel de estraza. Volvió la carne y el hígado por separado y le pidió a su madre que le llevara un trozo al tío Li de al lado. Le explicó que, el día anterior, al cargar el cerdo, el tío Li fue quien más ayudó. Y que, además, no se unió al alboroto. El otro trozo de carne era para el tercer tío, de la calle de enfrente. Le recordó que, cuando tuvieron la gotera en el techo, fue el tercer tío quien les ayudó a repararlo. Y sin cobrarles nada, el hígado se lo llevaría él mismo al secretario del partido del pueblo. Dijo que, en el futuro, para asentarse en el pueblo, necesitarían el apoyo de ese gran árbol.
Al oír los planes tan bien pensados de su hijo, a Wang Yifang se le quitó un peso de encima. Lo elogió por su sensatez y dijo que iría de inmediato. Zhou Chenglin salió con el paquete de hígado, pero no tomó el camino principal. En su lugar, rodeó la casa hasta el patio trasero del viejo secretario, que en ese momento estaba en cuclillas fumando en pipa. Miraba a su esposa alimentar a las gallinas, aunque lo del jabalí del día anterior le había dado prestigio. Como secretario del pueblo, solo había recibido un tazón extra de caldo. En casa todavía andaban cortos de comida sustanciosa. Zhou Chenglin, sonriendo de oreja a oreja, asomó la cabeza por la puerta trasera para saludar. En cuanto el viejo secretario lo vio, su rostro se iluminó y le preguntó qué hacía por allí. ¿No deberías estar en casa adobando la carne? ¿Qué te trae por aquí? Zhou Chenglin entró en el patio y, tras mirar a ambos lados para asegurarse de que no había nadie, sacó el paquete de papel que llevaba escondido y se lo deslizó discretamente en la mano al viejo secretario. Dijo en voz baja que ayer, gracias al viejo secretario, se le hizo justicia. De lo contrario, esa pandilla de envidiosos le habría robado toda la carne. Este es el hígado de cerdo que acabo de preparar, el más fresco. Le guardé un trozo especialmente para el viejo secretario, para que se lo lleve y su hijo le prepare un platillo para acompañar la bebida. Le servirá para reponer la vitalidad. El viejo secretario apretó el paquete de papel encerado que tenía en la mano. Se sentía blando y plano, pero pesaba bastante. Esto era hígado de cerdo, algo incluso más preciado que la carne. El viejo secretario lo rechazó de palabra, diciendo que lo había conseguido arriesgando la vida. ¿Cómo iba a aceptarlo? Zhou Chenglin tenía una expresión sincera. Dijo que entre ellos no había necesidad de formalidades y que en el futuro, en la aldea, aún necesitaría el apoyo del viejo secretario. Si no lo aceptaba, sería como menospreciarlo. Zhou Chenglin. El viejo secretario miró los ojos sensatos de Zhou Chenglin. Se sintió muy a gusto y dijo que, en ese caso, lo aceptaría sin más reparos. Dijo con aire significativo que Zhou Chenglin no se preocupara, que en la aldea Qingxi, mientras él tuviera un bocado que llevarse a la boca, nadie se atrevería a molestar al huérfano y a la viuda. Y si ese Sao Erleng se atrevía a ir a su casa a causar problemas de nuevo, ya vería cómo se las arreglaba con él. Zhou Chenglin se rió entre dientes y dijo que, con esas palabras del viejo secretario, ya podía estar tranquilo. Tras intercambiar unas cuantas amabilidades, se despidió y se marchó. Al salir de la casa del secretario de la aldea, la sonrisa en el rostro de Zhou Chenglin aún no se había desvanecido. Valió la pena regalar ese paquete de hígado. En esta sociedad donde las relaciones personales son tan importantes, no basta solo con tener fuerza. También hay que tener un respaldo, y se había aferrado bien a ese gran árbol que era el secretario. En el futuro, si hacía algo fuera de lo común en la aldea, ya tendría un escudo. Al volver a casa, Wang Yifang ya había regresado de repartir la carne. Las familias del abuelo Li y del tercer tío la habían aceptado. Estaban sumamente agradecidos, y le dieron a cambio una cesta de huevos y una bolsa de batatas secas. Es un intercambio normal de cortesías. Xiao Mei tenía las manos cubiertas de sal. Emocionada, señaló las tiras de carne de cerdo que colgaban de la viga y dijo, ya está curada. De la viga del salón principal colgaban, muy juntas, hileras de tiras de carne rojas y blancas. Parecía una cortina de carne. Dentro de la casa, flotaba un aroma particular, una mezcla de pimienta de Sichuan y carne cruda. Zhou Chenglin miró toda esa carne. La sensación de satisfacción en su corazón era simplemente indescriptible. Esto era tener una razón para vivir el día a día. Después de desayunar, Zhou Chenglin no perdió el tiempo. Se puso a preparar la cabeza de cerdo que quedaba. El pelo de la cabeza es muy difícil de quitar. Usó unas tenazas al rojo vivo para quemar todo el pelo hasta dejarla limpia. Luego, partió la cabeza entera por la mitad y la echó en la gran olla de hierro para estofarla. Le añadió salsa de soja oscura, anís estrellado y canela, ingredientes que él mismo había recogido en la montaña. Lo llevó a ebullición a fuego fuerte y luego lo dejó cocer a fuego lento. Al mediodía, todo el patio olía a un intenso y delicioso aroma de carne estofada. El aroma era tan intenso que se extendía con el viento. A 1 kilómetro de distancia, el vecino Sao Erleng sostenía un cuenco de sopa de arroz con apenas unas hojas de verdura, y al oler ese aroma, se enfureció tanto que estrelló el cuenco. Empezó a caminar de un lado a otro por el patio, diciendo, el que come solo, que se le pudra el trasero. Que me espere ese Zhou Chenglin, si no pongo su casa patas arriba, dejo de llamarme Sao. Mientras tanto, Zhou Chenglin estaba sentado en el umbral, con una cola de cerdo recién estofada en la mano. Mientras comía con la boca toda grasienta, jugaba con Negro, que estaba a sus pies. Activó su visión de rayos X, atravesando 7 muros de patios. Vio claramente la expresión furiosa y frustrada de Sao Erleng. Zhou Chenglin soltó una risa fría y escupió un hueso. Si querían derribarlo, era perfecto. Justo necesitaba a alguien para dar un escarmiento. Se tocó los cientos de yuanes que llevaba en el pecho. El negocio de los gusanos de bambú estaba hecho. Había criado ratas de bambú, había matado al jabalí, había desenterrado ginseng. El Zhou Chenglin de ahora tenía suficiente capital en sus manos para hacer algo más grande. Pero en esta pequeña aldea de montaña, junto por mucho dinero que tuviera, solo le servía para comprar carne. Para hacerse rico de verdad. Para construir esa gran casa de ladrillos que todo el pueblo admiraría. Tenía que ir a un escenario más grande. Zhou Chenglin le arrojó a Negro la mitad de la cola de cerdo que estaba comiendo. Le preguntó si ya estaba lleno. Si lo estaba, irían a la ciudad. Le dijo que esta vez no iban a vender gusanos, que iban a hacer algo grande. Se puso de pie y dirigió su mirada hacia la lejana ciudad del condado. Allí había un lugar que podía convertir la piel de jabalí y la vesícula de cerdo que tenía en sus manos en oro y plata de verdad. Además, tenía que hacer algo aún más importante. Comprar ese terreno. Al entrar el 12º mes lunar, el clima se volvía más frío cada día. El viento del noroeste cortaba la cara como un cuchillo, haciéndola doler. Zhou Chenglin vestía su vieja chaqueta de algodón llena de remiendos. En la cabeza llevaba un gorro con orejeras y tenía ambas manos metidas en las mangas. Caminaba con el cuello encogido por la calle principal de la ciudad. Negro se mantenía pegado a su pierna, con sus ojos negros y brillantes, vigilando atentamente a los peatones de alrededor, emitiendo de vez en cuando un gruñido bajo desde su garganta.
asustando a los transeúntes, que se desviaban para evitarlo. Alguien dijo que ese perro era realmente feroz, que parecía un lobo, y que era mejor mantenerse alejado, para que no los mordiera. Zhou Chenglin no hizo caso a esos chismes. Su objetivo de hoy era muy claro: conseguir dinero, ahorrar dinero. Aunque en el último medio mes había ganado unos 100 yuanes vendiendo gusanos y ratas de bambú. Sumado a la venta anterior al gordo Sang, la vida de su familia ya no era una preocupación. Pero para construir esa gran casa que todo el pueblo envidiaría, para arrendar ese páramo en la montaña de atrás, este dinero no era ni remotamente suficiente. Se tocó el pecho. Allí llevaba guardadas dos cosas. Una era una vesícula de jabalí, envuelta en varias capas de papel encerado. Era lo que había guardado especialmente la última vez que mató al cerdo, y también era su tesoro más valioso. La otra era una piel de jabalí recién curtida, enrollada. Estaba metida en la cesta que llevaba a la espalda. Zhou Chenglin, como si conociera bien el camino, se metió en un callejón tranquilo. Al final del callejón había una farmacia de medicina china llamada Yisitang. La tienda ya tenía sus años, la pintura del letrero de la entrada estaba descascarada. Pero el médico que atendía dentro era un conocedor. Empujó la pesada cortina de algodón de la puerta, y un fuerte olor a hierbas medicinales lo golpeó. Detrás del mostrador, un anciano con gafas de leer estaba pesando medicinas con una balanza. El anciano ni siquiera levantó la cabeza y preguntó si venía a por medicinas o a consulta. Zhou Chenglin dijo que venía a vender medicinas. Dejó la cesta en el suelo. Le dijo a Negro que se quedara vigilando en la puerta y sacó de su ropa el paquete de papel encerado. Lo colocó suavemente sobre el mostrador. El anciano se ajustó las gafas. Lo tomó con indiferencia para abrirlo, diciendo que en estos tiempos las cosas salvajes son difíciles de conseguir. Antes de que terminara de hablar, el paquete de papel encerado ya estaba abierto. Una vesícula de jabalí, de un color púrpura oscuro y del tamaño de una pera, yacía tranquilamente. Aunque ya estaba algo seca al aire, su superficie seguía grasosa y brillante. Desprendía un olor peculiar, amargo y penetrante. La mano del anciano se detuvo. Levantó la cabeza de golpe y le echó un vistazo a Zhou Chenglin. En su mirada había un atisbo de sorpresa. Preguntó si era una vesícula de jabalí. ¡Qué grande! Zhou Chenglin fue breve y directo. Dijo que era de un rey jabalí de 168 yins, sacrificado hacía pocos días. La piel no estaba rota y no se había derramado la bilis. Le dijo que se fijara bien. El anciano tomó la vesícula, se la acercó a la punta de la nariz y la olió. Luego la sostuvo a contraluz y dijo que la calidad era buena. Es una vesícula de oro púrpura, se considera de primera calidad. El anciano dejó la vesícula y movió un par de veces las cuentas del abaco con los dedos. Dijo que esto sirve para eliminar el calor y desintoxicar, que es algo bueno. Pero ahora el mercado está regular. Si me la vendes, te doy 15. Zhou Chenglin se rió con desdén. El viejo vio que era joven y vestía de forma sencilla. ¿Acaso quiere estafarme? Esta es la vesícula de un rey jabalí. En el futuro, una vesícula como esta podría venderse por miles. Aunque ahora estuviéramos en el 83, definitivamente no valía solo 15 yuanes. Zhou Chenglin extendió la mano y envolvió la vesícula. Hizo el ademán de irse y dijo: Doctor Liu, eso no es muy honrado de su parte. También conozco gente en la farmacia Wichun de la calle de enfrente. He oído que justo necesitan este ingrediente medicinal. Esta es una vesícula de oro púrpura. Por 15 yuanes, mejor quédesela para usted. El anciano, al ver que entendía del tema, lo detuvo rápidamente. Y le dijo: así es el regateo, se empieza pidiendo mucho. Le dijo que pusiera un precio. Zhou Chenglin levantó 5 dedos. 50, ni un céntimo menos. Al anciano se le abrieron los ojos como platos. Dijo: 50 es un robo. Ahora mismo la carne de cerdo cuesta 7 u 8 maos el yin. Esta vesícula vale lo mismo que un cerdo entero. Zhou Chenglin le sostuvo la mirada al anciano. Y le dijo: ¿acaso se puede comparar con la carne de cerdo? Esto es una medicina que salva vidas. Dijo que el anciano podría revenderla a la fábrica de medicinas de la ciudad, o a esos altos cargos para tratarse la garganta. Como mínimo, podría venderla por 80. Yo solo pido 50. Estoy dejando un margen de 30. Soy bastante justo. El anciano se sintió descubierto. Su expresión cambió un poco y volvió a examinar al joven que tenía delante. Parece un paleto, pero hace las cuentas con una claridad meridiana. El anciano apretó los dientes y dijo: 45. Si es más, de verdad que no la acepto. Yo también tengo que ganarme el pan. Zhou Chenglin fingió dudar un momento. Suspiró y aceptó, pidiéndole que le pagara en efectivo. Con 45 yuanes en el bolsillo, más la piel de jabalí que llevaba en la cesta a la espalda. La llevó al centro de acopio y la vendió por 12 yuanes. En este viaje, solo con las sobras que había recogido, ya había ganado 57 yuanes. Si la gente del pueblo se enterara de esto, les saldrían los ojos de las órbitas. Pero eso no era lo más importante. Zhou Chenglin salió del centro de acopio y se dirigió directamente a la cooperativa de crédito del condado. En aquella época, los mostradores de las cooperativas de crédito eran increíblemente altos. Había que levantar la cabeza para hablar con los empleados. Zhou Chenglin buscó un rincón. Model. Sacó el dinero de la venta de vesículas de cerdo de estos días y el que le sobró de vender gusanos y ratas de bambú. Lo sacó todo, un gran montón de billetes y monedas sueltas. Había billetes de alta denominación y un montón de billetes pequeños y monedas. Alisó y dobló los billetes uno por uno según su valor, con movimientos lentos y meticulosos. Cada billete llevaba el calor de su cuerpo, con ese olor a tierra y sudor. En total eran 3.280 yuanes. La mayor parte de esto, en realidad era el dinero de la venta del ginseng salvaje a aquel misterioso comerciante de Hong Kong. No se quedó con toda la planta de ginseng salvaje, cortó una pequeña mitad de las raicillas. Le pidió al gordo Sam que buscara un contacto para intentar venderla, y resultó que el comerciante de Hong Kong era un conocedor. Le dio directamente 72.800. El dinero restante, eran los más de 3.000 yuanes que había ahorrado en el último medio mes, como una hormiga acarreando granos. En una época en la que una familia de 10.000 yuanes podía salir en los periódicos, esta era sin duda una suma enorme. Zhou Chenglin respiró hondo y envolvió el dinero en un periódico. Se acercó al mostrador,
Dijo que quería hacer un depósito y entregó el paquete de periódico, junto con su arrugado documento de identidad. La empleada que estaba dentro era una señora de mediana edad con el pelo permanentado que estaba tejiendo un suéter. Al ver la apariencia de Zhou Chenglin, ni siquiera levantó la vista. Le preguntó cuánto quería depositar. 10 yuanes o 5, le dijo que rellenara un formulario. Zhou Chenglin respondió, deposítelo todo, y empujó el paquete de periódico. La señora abrió el periódico con impaciencia. Al segundo siguiente, la aguja de tejer que tenía en la mano se le cayó sobre el escritorio con un clang. Aquel fajo de billetes de alta denominación, perfectamente ordenados, era tan grueso como 2 ladrillos apilados. Los billetes brillaban con un lustre seductor bajo la luz. La señora se sobresaltó. Rápidamente levantó la cabeza para mirar a Zhou Chenglin y le preguntó de dónde había sacado tanto dinero. Aunque ella había visto de todo, un campesino vestido como un mendigo, sacando así como si nada varios miles de yuanes. Eso era demasiado impactante. Zhou Chenglin dijo con voz tranquila. Lo he ahorrado vendiendo productos de la montaña. Y también vendí algunas antigüedades de la familia. La señora lo miró con desconfianza. Pero al ver que el dinero era auténtico, no hizo más preguntas. Procedió a abrirle una libreta, contando los billetes y poniendo sellos. Estuvo ocupada durante media hora. Cuando esa libreta de ahorros roja fue entregada en las manos de Zhou Chenglin, sintió que las palmas le ardían. La abrió en la primera página. En ella estaba escrito, con una caligrafía pulcra y a pluma. Saldo, 3.280 yuanes. Zhou Chenglin se quedó mirando esa cifra durante un minuto entero. En su vida pasada, luchó a muerte por una cifra como esta. Y para cuando realmente tuvo dinero, sus padres ya no estaban. Quería cuidarlos, pero ellos ya no esperaron. En esta vida, esta cifra era solo el principio. Representaba que esas cabañas de paja con goteras se convertirían en historia. Representaba que su madre ya no tendría que secarse las lágrimas a escondidas por unos centavos para medicinas. Representaba que la pequeña Mei podría estrenar ropa para ir a la escuela. Con sumo cuidado, se guardó la libreta en el bolsillo más profundo, pegado al cuerpo. Lo palpó para asegurarse de que seguía ahí y salió de la cooperativa de crédito. El cielo ya casi oscurecía. Zhou Chenglin fue a la cooperativa de abastecimiento y compró medio kilo de caramelos de frutas. También compró tela estampada para hacerle ropa a su Mei y un frasco de crema para las manos de su madre. Por supuesto, no se olvidó de comprar 2 grandes panes de carne para el héroe, Da Hei. Al ver a Da Hei devorar los panes de carne en 2 o 3 bocados, Zhou Chenglin le acarició la cabeza. Dijo que se iría a casa después de comer y que al volver tendría que montar una gran escena. Cuando regresó a la aldea Qingxi, ya era la hora de encender las lámparas. La aldea estaba en silencio. Solo se oían ladridos esporádicos. Zhou Chenglin no fue directamente a casa, sino que rodeó hasta la base del muro trasero de su propia vivienda. Estas cuantas chozas de paja en ruinas fueron heredadas de su abuelo. Los muros de adobe estaban desmoronándose y las vigas de madera estaban carcomidas por los insectos. Con vientos fuertes se tambaleaba, y si llovía a cántaros, afuera era un diluvio y adentro una llovizna. Zhou Chenglin miró el muro trasero, que ya estaba completamente deformado y torcido. Un destello de determinación brilló en sus ojos. Esta casa debía cumplir su misión. Quería construir una casa nueva, pero en esta aldea llena de envidiosos. Si de repente levantaba una casa de la nada, seguro que alguien lo denunciaría. Dirían que su dinero era de dudosa procedencia, así que necesitaba encontrar una excusa. Una excusa que la gente no tuviera más remedio que creer, e incluso que los hiciera compadecerse de él. Que la casa se derrumbara. Esa era la mejor excusa. Un derrumbe, quedarse sin hogar. Eso es una desgracia, un desastre natural. Pedir dinero prestado para construir sería por pura necesidad. Y si en ese momento construía una gran casa de tejas, los demás solo dirían que ese muchacho tenía agallas, que se atrevía a endeudarse. Y no se fijarían en el origen de su dinero. Zhou Chenglin miró a su alrededor. Se aseguró de que no hubiera nadie y encontró un palo de madera grueso. Se dirigió al muro trasero, a esa esquina que la lluvia había ablandado hacía tiempo. Y la golpeó con fuerza varias veces. Ese punto ya era un peligro latente. Soportaba el peso de medio muro. La pared de adobe emitió un quejido de dolor. Cayeron algunos terrones de tierra. Zhou Chenglin retrocedió rápidamente unos pasos. Le ordenó en voz baja a Da Hei que ladrara. Da Hei entendió al instante, y se puso a ladrar furiosamente hacia la esquina. Zhou Chenglin respiró hondo, tomó aire y, a pleno pulmón, gritó, cuidado. La casa se va a derrumbar. Mamá, Xiao Mei, salgan corriendo. El grito resonó a lo lejos en la noche silenciosa. Dentro de la casa, Wang Yifang y Xiao Mei, aunque no sabían qué pasaba, al oír el grito de Zhou Chenglin, salieron corriendo por instinto. Justo cuando salían por la puerta principal, se oyó un estruendo, aquel muro trasero, que ya se tambaleaba. Finalmente no pudo soportar más el peso y se derrumbó estrepitosamente, arrastrando consigo la mitad del tejado. Las tejas y las vigas cayeron al suelo con un estrépito. Se levantó una enorme polvareda. A Wang Yifang le temblaron las piernas del susto. Se cayó sentada al suelo, con la cara pálida como un fantasma. La casa, nuestra casa. Zhou Chenglin salió corriendo de la polvareda, cubierto de polvo y tierra. Ayudó a su madre a levantarse, con el rostro lleno de pánico y espanto. Le preguntó a su madre si estaba bien, si se había hecho daño. En ese momento, los vecinos de los alrededores también se alarmaron por el ruido. Alguien preguntó si era un terremoto. Otro dijo que parecía que se había derrumbado la vieja casa de los Zhou Chenglin. Les dijo a todos que fueran a ver rápidamente, no fuera a ser que alguien estuviera atrapado. En poco tiempo, la entrada del patio se llenó de aldeanos con antorchas y faroles. El viejo secretario, con un abrigo puesto, corría tan deprisa que casi se le salían los zapatos. Preguntó si todos estaban bien. Zhou Chenglin estaba sentado en la piedra de molino junto a los escombros, abrazando a la pequeña Mei, que todavía temblaba, con la cara cubierta de ceniza. Tenía los ojos rojos, pero dijo que todos estaban bien. Es solo que nos quedamos sin casa, dijo, señalando la pila de escombros. Con la voz quebrada, contó que justo antes estaba atrás, dándole de comer a los perros. Vio una grieta enorme en la pared y apenas dio un grito.
La pared se vino abajo. Menos mal que corrieron rápido. Si no, los tres nos hubiéramos quedado sepultados ahí, viendo todo el desastre. Los aldeanos suspiraban aliviados. Alguien dijo que se salvaron por los pelos. Otro dijo que esa casa debió ser reparada hace mucho. Estaba muy vieja y descuidada. Y con el aguacero de hace unos días, era un milagro que siguiera en pie hasta ahora. Y alguien más comentó que lo importante era que estuvieran bien, que una casa se puede volver a construir. Sansen también estaba entre la gente, viendo la desgracia de la familia Zhou. Aunque suele ser un bocazas, por una vez no hizo ningún comentario sarcástico. Solo torció la boca, y dijo, vaya, qué bien, ahora les toca acampar al aire libre. ¿Cómo van a pasar el invierno así? Zhao Erleng, encogido atrás, miraba la pila de escombros, y para sus adentros, hasta se alegraba un poco de su desgracia, pensando que se lo merecía por egoísta. Que hasta el cielo se hartó de él y le quitó la casa. El viejo secretario, al ver la terrible situación de la madre y el hijo, suspiró. Les dijo a todos que dejaran de mirar y preguntó quién tenía una habitación libre. Para que desocuparan un par de cuartos y así madre e hijo pudieran pasar la noche. En ese momento, Zhou Chenglin se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su mirada reflejaba una gran determinación. Dijo que no hacía falta molestar a los vecinos, que en realidad era bueno que la casa se hubiera derrumbado. Lo viejo debe irse para que venga lo nuevo. Respiró hondo, su voz no era fuerte, pero cada palabra resonaba con firmeza. Dijo que iba a construir una casa nueva, no una de adobe. Iba a construir una casa grande de ladrillo y tejas. Al decir esto, todos se quedaron en silencio por 3 segundos. Luego, el murmullo fue aún más fuerte que cuando se cayó la casa. Alguien preguntó de dónde sacaría el dinero para una casa de ladrillo. Otro se preguntaba cuánto costaría. Como mínimo, 2.000 o 3.000. ¿Acaso se ha vuelto loco? Zhao Erleng soltó una carcajada, burlándose de que Zhou Chenglin estaba soñando despierto. Con las 2 monedas que tiene en el bolsillo, no le alcanza ni para un ladrillo. ¿Una casa de tejas? Que se construya una pocilga, a ver si puede. Ante las burlas y las dudas de todos, Zhou Chenglin no respondió. Simplemente metió la mano en su ropa y sacó esa libreta de ahorros roja, todavía tibia. Por supuesto, no la abrió para mostrar el saldo, solo la apretó con fuerza en su mano. Miró al viejo secretario y le dijo que todavía tenía algo de dinero de la venta de la carne de jabalí. Que con eso y lo poco que le había dejado su padre. Y si no alcanzaba, pediría un préstamo. Iría a la cooperativa de crédito. Mientras estuviera vivo, podría pagar cualquier deuda. Estaba decidido a construir esa casa. Mañana mismo empezaría la obra y le pedía al viejo secretario que le aprobara el permiso. Quería ampliar el patio hacia el este, para construir sobre ese terreno baldío también. El viejo secretario miró a Zhou Chenglin. Vio esos ojos que brillaban de una forma impresionante, sin rastro alguno de cobardía. Solo había la fiereza de quien se lo juega todo a una carta. El viejo secretario se dio una palmada en el muslo, y lo elogió. Ese es mi muchacho, con agallas. Si tienes ese coraje. Así que aprobó su solicitud para apoyarlo. Mañana llamará a gente para que le ayude a limpiar los escombros. Zhou Chenglin asintió y, dándose la vuelta, miró el montón de escombros. Bajo aquellos muros derruidos estaba enterrado el pasado de la familia Zhou. Y cuando el sol saliera mañana, una flamante casa de ladrillo rojo y grandes tejas se alzaría sobre estos escombros. Sería su primer monumento erigido por Zhou Chenglin en esta época. Apenas despuntaba el alba. Los gallos de la aldea Qingxi todavía cantaban a voz en cuello, y un círculo de gente ya se había reunido frente a los escombros de la casa de los Zhou. El estruendo de anoche, sumado a la declaración de Zhou Chenglin de voy a construir una casa grande de ladrillo, había mantenido en vilo a toda la aldea. Por eso, al despertar temprano, sin necesidad de que nadie los llamara, todos llegaron con sus cuencos de comida en la mano, sorbiendo su gacha de arroz. Mientras corrían a ver el espectáculo, San estaba de pie frente a ese montón de madera podrida. Decía palabras de consuelo, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa de quien disfruta del espectáculo. Dijo que ahora sí que no tenía dónde caerse muerto y le preguntó a Zhou Chenglin si había pasado la noche congelándose a la intemperie. Zhou Chenglin estaba limpiando los escombros. Vestía esa chaqueta de algodón toda sucia y tenía la cara cubierta de hollín. Estaba agachado, arrastrando hacia afuera una gran viga rota. Al escuchar las palabras de San, se enderezó, se secó el sudor y sonrió de oreja a oreja. Dijo que sí, que pasó frío toda la noche, pero que no importaba. El frío no te mata, y le vino bien para despejarse un poco, para darse cuenta de que esta no es vida para nadie. San le preguntó, tanteando el terreno, si eso de construir una casa de ladrillo lo había dicho en sueños. Zhou Chenglin arrojó la gran viga al suelo, con un golpe sordo que hizo temblar la tierra. Dijo que él, Zhou Chenglin, es hombre de palabra, que se preparara para verlo. Que hoy mismo le iba a dar un nuevo aspecto a este solar. En ese momento, Zhao Erleng también se acercó, con un palillo en la boca. Y con un tono socarrón, le preguntó cómo pensaba hacerlo. ¿Acaso iba a moldear ese montón de barro para hacer ladrillos? Dijo que no era por menospreciarlo. Pero hoy en día, un ladrillo rojo cuesta 4 céntimos, y el cemento es carísimo. Ni vendiendo a su perro podría comprar ladrillos para levantar un solo muro. La gente de alrededor estalló en carcajadas. Todos pensaban que a Zhou Chenglin se le había ido la cabeza por el disgusto. Zhou Chenglin no le hizo caso a Zhao Erleng. Miró al sol y dijo que, calculando la hora, ya deberían estar al llegar. Zhao Erleng se quedó perplejo. Le preguntó qué era lo que tenía que llegar. Justo en ese momento, en el camino principal a la entrada de la aldea. De repente, se escuchó un estruendo ensordecedor, tan fuerte como un trueno. El suelo se puso a temblar. Los aldeanos que observaban el espectáculo se sobresaltaron. Todos se giraron para mirar hacia la entrada de la aldea. Vieron que por el camino de tierra, por donde normalmente solo pasaban carretas de bueyes, se levantaba una enorme polvareda amarilla. Y justo después, un tractor de mano Dongfang Hong, con una gran flor roja en el capó. Entró majestuosamente, soltando una humareda negra. Y detrás de ese tractor, venía un segundo, y luego un tercero. Un total de 5 tractores formaban una larga fila, como un ejército de acero.
Entraron con gran estruendo en la aldea Kingshi. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos. En aquella época, los tractores eran algo muy raro. Normalmente, si llegaba uno a la aldea, la gente se arremolinaba a su alrededor para mirarlo durante horas. Ver llegar a 5 de golpe era todo un acontecimiento. El tractor no se detuvo, sino que siguió de largo, hasta el espacio abierto frente a las ruinas de la casa de la familia Zhou. Con un pisotón al freno del conductor, la caja del primer tractor se inclinó bruscamente, y una carga de ladrillos rojos, de un rojo intenso y bordes bien definidos, se derramó como una cascada, formando una pequeña montaña roja. Inmediatamente después, el segundo y el tercer tractor, todos llenos de ladrillos rojos. Ladrillos rojos nuevos, perfectamente cocidos. El cuarto y el quinto tractor volcaron sus cargas, y docenas de sacos grises de cemento con las palabras cemento Kindling impresas. Junto con una montaña de arena de río, también fueron descargados. Cuando el polvo se asentó, frente a las ruinas aparecieron de repente 3 montañas. Una montaña de ladrillos rojos, una montaña de arena y un montón de cemento. Todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. El tazón de arroz en la mano de Sam cayó al suelo con un chasquido. Se partió en 2. El palillo que Erlen tenía en la boca se le cayó. La mandíbula casi se le caía al suelo. Aquellos aldeanos que momentos antes se burlaban de Zhou Chenglin, ahora tenían la boca abierta y los ojos casi se le salían de las órbitas. ¿Cuánto dinero costaría todo eso? Solo esa carga de ladrillos debía costar varias decenas de yuanes. Con 5 cargas, más el cemento y la arena, ¿acaso Zhou Chenglin había asaltado la cooperativa de crédito? Zhou Chenglin se sacudió el polvo de las manos y se acercó al conductor del primer tractor. El conductor Singh era un hombre corpulento con cara de pocos amigos, de aspecto intimidante. Dijo que la mercancía estaba completa. 10.000 ladrillos, 20 sacos de cemento y 5 metros cúbicos de arena. Le pidió que lo contara. Zhou Chenglin dijo que no era necesario. Confiaba en el hermano Sang. Sacó de su chaqueta una cajetilla de cigarrillos Dakianmen recién abierta, y le dio uno a cada conductor. Luego, sacó varios billetes del bolsillo. Era el flete y el pago final que ya tenía preparado. Se lo dio al conductor en la mano, a la vista de todo el pueblo. Dijo: gracias por el trabajo, hermanos. Para la próxima, tendré que molestarlos para que hagan algunos viajes más. Esto era solo el principio. Los conductores, contentos con el dinero, se fueron en sus tractores. Cuando los tractores se alejaron, los aldeanos finalmente reaccionaron. En un instante, una multitud rodeó a Zhou Chenglin. Alguien preguntó si todo eso lo había comprado él. Alguien exclamó, asombrado: ¿cuántos ladrillos rojos? ¿De verdad va a construir una gran casa de tejas? Otros le preguntaban de dónde había sacado tanto dinero. Ante las preguntas de la multitud, Zhou Chenglin ya tenía preparada su respuesta. Suspiró con una expresión de profundo dolor y señaló la pila de ladrillos. Dijo que no tenía otra opción, que la casa se había derrumbado. No puedo dejar que mi madre y mi hermana duerman en la calle, ¿verdad? Dijo que la noche anterior fue a la ciudad a toda prisa. Buscó a un pariente lejano, un primo de su madre que era contratista en una mina de carbón. Dijo que se arrodilló y le suplicó, tragándose todo su orgullo, para conseguir ese préstamo. Alguien preguntó, ¿es un préstamo? Zhou Chenglin apretó los dientes. Con una expresión de profundo pesar, dijo que era un préstamo con usura, con un interés del 3%. Dijo que había pedido ese dinero con sangre y lágrimas, pero que él, Zhou Chenglin, aunque tuviera que matarse trabajando, aunque tuviera que vender su sangre, iba a construir esa casa. No podía permitir que la gente se riera de él, al oír que era un préstamo con intereses altísimos, y que además tenía que pagar intereses, aquellos que antes sentían envidia. De repente se sintieron mucho mejor. Alguien dijo, un interés del 3%. Eso es una bola de nieve imparable. Y otro añadió, este chico sí que tiene agallas, no teme que lo metan a la cárcel si no puede pagar. Aunque eso decían, al ver esa pila de ladrillos rojos, la envidia en los ojos de todos era inocultable. ¿Qué más daba si era prestado? Esto era de verdad, iba a construir una casa nueva. Zhou Chenglin no les dio mucho tiempo para cotillear. Saltó sobre una gran roca, se aclaró la garganta y gritó para que los vecinos hicieran silencio. El lugar se fue calmando poco a poco. Zhou Chenglin echó un vistazo a su alrededor, y dijo que ya tenía los materiales, pero que él solo no podía multiplicarse. No podía construirla él solo, así que tenía que contratar gente. Contratar a los mejores albañiles del pueblo y a los peones más fuertes. Cuando los aldeanos oyeron que había trabajo, se animaron de inmediato. En esa temporada baja de la agricultura, todos estaban muertos de aburrimiento. Poder ganar puntos de trabajo o dinero era una oportunidad caída del cielo. Zhou Chenglin hizo un gesto con la mano y dijo que esta vez no daría puntos de trabajo. Daría dinero en efectivo. A los maestros de obra, 2 yuanes al día. A los peones, 1,5 yuanes al día. Y para cenar, carne en cada comida hasta hartarse. Esta noticia causó un revuelo aún mayor que el de los ladrillos rojos. 2 yuanes al día y carne en cada comida. Ese trato era mejor que el de los obreros de la ciudad. Normalmente, cuando se ayudaban entre vecinos, lo máximo que recibían era una comida y un poco de tabaco. ¿Quién iba a dar dinero? Y encima tanto, el famoso albañil del pueblo, Qian Laosi, un hombre moreno y delgado, tragó saliva. Preguntó si era verdad, si habría carne en cada comida. Zhou Chenglin señaló la viga a medio terminar de su propia casa. Dijo que la mitad del jabalí todavía estaba colgada de la viga. Que hoy a mediodía, se darían un festín con ese jabalí, estofado de cerdo con fideos. Y grandes panes blancos al vapor. Quien trabajara más duro, más comería. Qian Laosi se arremangó las mangas, y con una voz que retumbaba, dijo que aceptaba el trabajo. Y que si alguien se atrevía a holgazanir, él, Qian Laosi, sería el primero en darle una lección. De repente, la entrada de la casa de los Zhou se convirtió en una feria de empleo. Docenas de hombres fuertes se empujaban para ser elegidos. Zhou Chenglin, de pie sobre la roca, parecía un gran general. Pasando lista, le dijo a Qian Laosi que dirigiera al equipo de albañiles y a los más fuertes que se encargaran de mezclar el cemento. Le dijo a Gensi que llevara a unos cuantos a por agua.
Todos los que eligió eran gente honesta y trabajadora, de buena reputación, a los que normalmente eran vagos, tramposos y chismosos. No eligió a ni uno solo. Zhao Erleng se abría paso entre la multitud, y al ver que elegían a los demás, saltaba de la impaciencia. Agitaba la mano desesperadamente, gritando que él también estaba ahí, que él también era fuerte. 1 yuan y medio al día y encima con carne. ¿Dónde iba a encontrar una oferta tan buena? Zhou Chenglin lo miró desde arriba, sonrió con frialdad y le dijo que mejor guardara esas fuerzas para espiar por las esquinas. Este trabajo era pesado, y temía que se le fuera a romper esa cinturita que tenía. Hizo una pausa a propósito y dijo delante de todo el mundo que su perro Da Hei lo estaba vigilando desde allí, que si entraba, y el perro lo mordía pensando que era un ladrón, él no se haría cargo de los gastos médicos. Da Hei, que estaba agazapado junto a las ruinas, se levantó como si le hubiera entendido. Le gruñó a Zhao Erleng, enseñándole los dientes, con una mirada tan feroz como la de un lobo. Zhao Erleng había sido mordido por este perro el día anterior y estaba traumatizado. Del susto, retrocedió 3 pasos y por poco tropieza con el umbral y se cae de bruces. Escupió con rencor y dijo, ¿y eso qué tiene de especial? Pidiendo dinero prestado para construir una casa. Tarde o temprano eso lo va a llevar a la ruina. Después de maldecir, no le quedó más que marcharse cabizbajo. Su figura, vista desde atrás, era de lo más desoladora. Una vez elegida la gente, el trabajo comenzó de inmediato. La gente del campo, si les das buenos beneficios, trabajan. La eficiencia era asombrosa. Los que limpiaban escombros, a limpiar escombros. Los que cavaban cimientos, a cavar cimientos. Qian Laosi, con una cinta métrica y cal, trazaba las líneas en el terreno. Le preguntó a Zhou Chenglin si los cimientos que había trazado no eran demasiado grandes. Se trataba de 5 habitaciones principales en fila, además de 2 habitaciones laterales. Este patio era casi tan grande como la sede de la brigada. Zhou Chenglin, con los planos en la mano, dirigía la obra como un general. Dijo que la construyeran así y que le cavaran los cimientos más profundos. Había que poner suficientes piedras, quería construir algo que durara 100 años. Tenía que poder legársela a sus nietos, aunque a Qian Laosi la escala le parecía un poco intimidante. Si le pagaban, él trabajaba. Dijo que de acuerdo, que se hace lo que diga el patrón. Mientras los hombres trabajaban con gran entusiasmo, por aquí las mujeres tampoco estaban de brazos cruzados. Wang Yifang, junto con la pequeña Mei y algunas otras mujeres que ayudaban. Todas habían sido contratadas especialmente por Zhou Chenglin, y les pagaba un sueldo. Estaban atareadas en un fogón al aire libre que habían improvisado. Ya habían colocado un gran wok de hierro. El fuego ardía con fuerza. De la media canal de jabalí de Zhou Chenglin, cortó directamente unos 5 kilos, en trozos del tamaño de la palma de una mano. Los escaldó en agua y luego los echó al gran wok para saltearlos a fuego vivo. Añadió cebolleta, jengibre, ajo, anís estrellado, chiles secos y, finalmente, vertió medio balde de salsa de soja. El delicioso aroma se extendía kilómetros a la redonda con el viento. Cuando llegó la hora del almuerzo, un enorme cuenco de cerdo estofado con fideos de cristal y otro de panecillos blancos al vapor fueron llevados a la obra. La carne estaba tan tierna que se deshacía, y los fideos habían absorbido todo el caldo. Zhou Chenglin gritó, llamando a todos a comer. Los hombres, que habían trabajado toda la mañana, miraban la carne en aquel cuenco. Y se les iluminaron los ojos. Nadie se anduvo con ceremonias. Cada uno se sirvió un tazón grande hasta arriba, se acuclilló en el suelo y empezó a devorar. Solo de verlo se te hacía la boca agua. Aquellos aldeanos que no habían sido elegidos para el trabajo estaban de pie a lo lejos. Viendo la escena y oliendo aquel aroma a carne, se les hacía la boca agua de la envidia y se arrepentían hasta la médula. Si hubieran sabido que Zhou Chenglin era tan generoso, no lo habrían ofendido en el pasado. Incluso con solo haberle tirado un hueso a su perro, quizás hoy habrían podido conseguir un plato de esa carne. Zhan estaba en la puerta de su casa, sosteniendo un cuenco con gachas de arroz y verduras encurtidas. Viendo la animada escena en casa de los Zhou, se enfadó tanto que tiró los palillos. Y dijo, qué derroche, endeudarse para gastar así. Ya veremos el día que termine de construir su casa. Será el día que empiece a mendigar. Mientras tanto, Zhou Chenglin, con su cuenco en la mano, estaba acuclillado junto a Qian Laosi, comiendo carne a grandes bocados. Miraba la bulliciosa obra frente a él, viendo cómo las carretillas de ladrillos rojos se convertían en muros. La sensación de satisfacción que sentía era indescriptible. Le preguntó a Qian Laosi, a este ritmo, ¿en cuántos días podremos techar? Qian Laosi se limpió el aceite de la boca y dijo que mientras los materiales y la mano de obra fueran suficientes. Aunque el día era un poco frío, eran muchos. 10 días, como máximo 10 días, y podría mudarse a la casa nueva. Zhou Chenglin dijo que estaba bien. 10 días. Un destello dorado brilló en sus ojos. En 10 días, la nueva casa estaría terminada. Para entonces, no solo tendría un techo para protegerse del viento y la lluvia, sino que también le daría a todo el pueblo una sorpresa aún mayor. Porque su visión de rayos X le había dicho que, justo cuando empezó a cavar los cimientos, a 3 metros de profundidad, debajo de los cimientos del viejo muro, un extraño brillo metálico parpadeaba. No era oro ni plata, era una pistola Mauser completamente oxidada. A su lado, había también una caja de hierro envuelta herméticamente en tela encerada. ¿Qué era eso? Zhou Chenglin no lo sabía, pero sabía que cuando cavaran los cimientos de la casa hasta ese punto, tendría una nueva historia que contar, pero por ahora, era mejor concentrarse en construir la casa. Ver los ladrillos rojos que se apilaban capa por capa, Zhou Chenglin sintió que este era el primer pilar que estaba sentando para sí mismo en esta era. Muy estable. Cuando la excavación de los cimientos estaba a la mitad, ocurrió un pequeño incidente. Zhou Chenglin buscó deliberadamente una excusa, diciendo que la tierra en esa esquina parecía un poco suelta. Temía que se hundiera en el futuro, así que insistió en bajar él mismo a limpiarla. Qian Laosi y los demás no le dieron mayor importancia. Era bueno que el cliente fuera meticuloso. De todos modos, ellos solo se encargaban de trabajar y cobrar. Aprovechando que todos se habían ido a beber agua, Zhou Chenglin saltó al hoyo de más de 2 metros de profundidad.
Se movía con agilidad. Después de unos cuantos golpes de azadón, la caja de hierro envuelta herméticamente en tela encerada quedó al descubierto. La pistola Mauser oxidada estaba justo al lado de la caja. Parecía algo que dejaron bandidos o guerrilleros en el pasado. Zhou Chenglin no se atrevió a tocar la pistola. Esa cosa era una papa caliente. Sacarla solo traería problemas. Usó el azadón para empujar el arma más profundo en la tierra. Sí, la enterró aún más profundo. Su objetivo era esa caja de hierro. La caja no era grande, más o menos del tamaño de una caja de galletas, pero pesaba muchísimo. Su visión de rayos X ya lo había visto. Adentro había 10 pequeños lingotes de oro perfectamente alineados. O sea, lingotes de oro. Aunque no eran grandes, cada uno pesaba alrededor de 1 onza, pero esto era la moneda fuerte por excelencia. En esta época, si estos 10 lingotes de oro se llevaran al mercado negro para cambiarlos, se obtendría una suma enorme de varios miles o incluso decenas de miles. El corazón de Zhou Chenglin latía con fuerza, pero no mostró ninguna emoción en su rostro. Rápidamente metió la caja de hierro bajo su ropa. Se había cosido a propósito un gran bolsillo secreto en el interior, justo del tamaño adecuado. Luego, fingió cavar un poco más y salió del hoyo cubierto de polvo. Gritó diciendo que ya no había problema, que la tierra ahora estaba firme. Sigamos trabajando para terminar los cimientos esta noche. Con esa pesada confianza en su pecho, Zhou Chenglin sentía que hasta caminaba con más brío. Ahora todo estaba bien. Si en el futuro alguien investigaba el origen de su dinero, y llegaba el momento en que no tuviera más remedio que hablar, esta caja de lingotes de oro sería una buena explicación. Enterrada por sus antepasados. ¿Quién podría decir que no? Durante los días siguientes, la obra en la casa de la familia Zhou era un hervidero de actividad. Los ladrillos llegaban carretada tras carretada. Las paredes crecían día a día. Aquellos hombres, que habían cobrado en efectivo y comido cerdo, se puso a trabajar con mucho esmero. Originalmente, el viejo Qianxi dijo que tardaría 10 días, pero en solo 5 días, la estructura de las 5 habitaciones principales ya estaba levantada. Esta velocidad dejó a todo el pueblo boquiabierto. A la gente le encantaba reunirse frente a la casa de los Zhou en su tiempo libre para mirar. Al ver cómo esa gran casa de ladrillos rojos y tejas tomaba forma poco a poco, la envidia en sus ojos casi se desbordaba. Algunos decían que Zhou Chenglin realmente había dado un vuelco a su vida, otros decían que pedir un préstamo para construir una casa. Era una valentía que no se encontraba en nadie más del pueblo. Y otros se preguntaban, ¿cómo iba a pagar esa deuda, con un interés del 3%? Era una deuda de usura, justo cuando todos se preocupaban por cómo Zhou Chenglin pagaría la deuda. Zhou Chenglin hizo otra cosa que dejó a todo el pueblo con la boca abierta. Ese día al mediodía, aprovechando la hora del almuerzo en la obra, Zhou Chenglin llevó 2 botellas de licor Sifeng y un cartón de cigarrillos Dakianmen. El viejo secretario del partido del pueblo estaba inclinado sobre su escritorio haciendo cuentas. Al ver llegar a Zhou Chenglin, se quitó rápidamente sus gafas de leer. El viejo secretario le preguntó por qué venía a esa hora. Le preguntó cómo iba la construcción de la casa. Luego, miró las 2 botellas de licor. Sus ojos se iluminaron. Licor Sifeng, qué bueno. Zhou Chenglin puso el licor y los cigarrillos sobre la mesa y, sin andarse con rodeos, fue directo al grano. Dijo que la casa estaba a punto de terminarse, gracias a la ayuda del viejo secretario para organizarlo todo, y que había venido a verlo hoy por un asunto importante. Quería pedirle que le aprobara un permiso. El viejo secretario dijo que mientras no violara los principios, él se lo concedería. Zhou Chenglin señaló hacia la parte de atrás del pueblo, hacia esa ladera rocosa y continua, y dijo que quería arrendar ese pedregal de la montaña trasera. Al viejo secretario casi se le cae la pipa de la mano. Le preguntó si quería arrendar el pedregal. ¿Acaso se había vuelto loco? La razón por la que ese lugar se llamaba el pedregal. Era porque estaba lleno de piedras. La capa de tierra era tan delgada que ni la hierba crecía bien. Cualquier cosa que se plantara allí, se moría, aparte de unos cuantos árboles torcidos y la montaña llena de nidos de escorpiones. No había nada. Antes, en el pueblo, hubo gente que no se lo creyó y fue a roturar la tierra. Al final, trabajaron hasta el agotamiento y ni siquiera recuperaron el dinero de las semillas. A los ojos de la gente del pueblo de Qingxi, aquello era un páramo. Zhou Chenglin, con una expresión seria, dijo que lo había pensado bien. La casa ya estaba construida, pero también tenía una deuda. Solo con la agricultura, nunca podría pagar ese préstamo de usura en toda su vida. Pensó que, aunque en esa montaña no se podían cultivar cereales, sí se podían plantar árboles frutales. Quería plantar castañas, nueces y cosas así. Esos son productos de la montaña. En el futuro, podría venderlos por dinero. El viejo secretario frunció el ceño con tanta fuerza que podría haber atrapado una mosca. Dijo que no era por desanimarlo, pero que ese lugar tenía muchas piedras y poca tierra. Si se plantaban los árboles jóvenes, era dudoso que pudieran sobrevivir. Además, los árboles frutales tardan varios años en dar fruto. ¿Qué haría con el préstamo de usura? Eso era como saltar a un pozo de fuego. Zhou Chenglin fingió estar desesperado. Dijo que ahora mismo se estaba jugando el todo por el todo. Si perdía la apuesta, en el peor de los casos, les daría la casa y se iría a mendigar. Pero si ganaba la apuesta, podría darle un vuelco a su vida. Además, esa tierra de todos modos estaba baldía. Si él la arrendaba, podría pagarle algo de dinero al pueblo cada año, aunque solo fueran unas pocas decenas de yuanes. Eso también sería un ingreso para la comunidad. Al mencionar los ingresos de la comunidad, el viejo secretario dudó. Esa tierra era, en efecto, un páramo. No producía ni un céntimo. Si de verdad se podía arrendar, incluso si solo se ganaran 50 yuanes al año, sería dinero regalado. A fin de año, hasta se podría dar algo de aceite y sal a los ancianos y viudos del pueblo. El viejo secretario miró fijamente a Zhou Chenglin y preguntó: ¿De verdad lo has pensado bien? Esto no es un juego. Una vez que firmes el contrato, no puedes dejar de pagar la tarifa de arrendamiento. Zhou Chenglin sacó 5 billetes grandes de su bolsillo, los golpeó sobre la mesa y dijo: esta es la tarifa del primer año. 50 yuanes, los pago por adelantado. Mirando esos 50 yuanes, el viejo secretario suspiró y dijo: está bien, ya que este muchacho insiste en darse de cabeza contra la pared. No voy a detenerlo, pero como es un terreno baldío,
Tampoco puedo cobrarle demasiado, 50 yuanes por un contrato de 50 años. Pero una vez pagado, no hay reembolso. El corazón de Zhou Chenglin se llenó de alegría. Arrendar una montaña de oro por 50 yuanes durante 50 años. ¿Cómo podría ser eso una pérdida? Esto es prácticamente un robo. Otros no lo sabían, pero él lo había visto con su visión de rayos X. Debajo de esa ladera rocosa había un río subterráneo. La temperatura del agua era constante, perfecta para criar salamandras gigantes. Además, en las grietas de las rocas de toda la montaña se escondían innumerables escorpiones salvajes. Solo los escorpiones ya representaban una enorme fortuna. El contrato se firmó rápidamente. Papel blanco, letras negras y una huella dactilar roja. Con la huella dactilar estampada, esa colina rocosa de varios cientos de acres pertenecía de ahora en adelante a la familia Zhou. Zhou Chenglin, sosteniendo el contrato, salió de la oficina del comité con total satisfacción. Una noticia así no se podía ocultar. Antes de que llegara a casa, la noticia de que Zhou Chenglin, que pidió un préstamo usurero para construir su casa y que ahora había perdido la cabeza, arrendando la colina rocosa para plantar árboles frutales, se había extendido como si tuviera alas. Voló por todo el pueblo. Bajo el gran árbol a la entrada del pueblo, San, Sao el tonto y su pandilla se reían tanto que no podían ni enderezarse. La tía San, comiendo semillas de girasol, tenía una expresión de maliciosa alegría. Dijo: los nuevos ricos siempre acaban en desastre. Construir una casa ya lo dejó sin un céntimo. Y ahora va y arrienda una montaña estéril. Ya verán, en menos de 3 años, tendrá que entregar esa gran casa de tejas para pagar sus deudas. Y entonces tendrá que volver a vivir en esa choza miserable. Sao el tonto estaba aún más engreído. Dijo: ¿plantar árboles frutales? En ese maldito lugar no crece ni la mala hierba. Si Zhou Chenglin logra que crezca fruta ahí, yo, Sao Ergo, me comeré todas las piedras de esa montaña. Los demás aldeanos también cuchicheaban. La mayoría negaba con la cabeza y suspiraba, pensando que aunque el joven Zhou Chenglin tenía empuje. Después de todo, era demasiado joven y había abarcado demasiado. Es fácil que se estrelle. Zhou Chenglin caminó de regreso a casa, escuchando todos esos comentarios sarcásticos, pero siempre con esa sonrisa simple y honesta en su rostro. No parecía enojado en lo más mínimo, incluso cuando se encontró con San. Lo saludó por iniciativa propia y le dijo que cuando los árboles dieran fruto, le invitaría a comer nueces para alimentar su cerebro. San, furioso, puso los ojos en blanco, y dijo que ya vería si en el futuro llegaba siquiera a comer aire caliente. Al llegar a casa, Wang Yifang, al ver el contrato de arrendamiento que su hijo había traído, también tenía una expresión de preocupación. ¿De verdad se pueden plantar árboles en ese lugar? A ella lo que le dolía eran esos 50 yuanes. Zhou Chenglin guardó el contrato bajo llave en el armario y le dijo a su madre que no se preocupara. Dijo que no iban a plantar árboles comunes, iban a plantar árboles de dinero. Wang Yifang se quedó perpleja y preguntó: ¿qué es un árbol de dinero? Zhou Chenglin sonrió misteriosamente y no dio más explicaciones. Se dio la vuelta y entró en el sótano, donde la camada de ratas de bambú ya había parido. Y en las grandes tinajas de barro de al lado, que había conseguido en los últimos días, había cientos de escorpiones que había atrapado a escondidas en la colina rocosa. Estos escorpiones eran grandes y su veneno potente, un ingrediente medicinal de primera calidad. Zhou Chenglin observaba a esas criaturas negras que se arrastraban por las tinajas. Sus ojos brillaban como el oro. Dijo que en cuanto terminaran el techo de la casa, este primer lote de escorpiones estaría listo para la venta. Para entonces, haría que toda esa gente que esperaba para reírse de él se quedara boquiabierta. 10 días después, en la gran casa de tejas de la familia Zhou, finalmente celebró el gran día de la culminación del techo. Ese día, Zhou Chenglin fue al pueblo a comprar petardos a propósito. El ensordecedor estruendo de los petardos resonó sobre la aldea Qingxi. Una espaciosa y luminosa casa de ladrillo rojo de 5 habitaciones, orientada al sur, tenía un aspecto imponente. El tejado estaba cubierto de tejas rojas nuevas que brillaban bajo el sol. El patio era el doble de grande y estaba rodeado por un alto muro de ladrillos rojos. Una vez instalada la gran puerta de hierro, nadie podría volver a espiar por las rendijas. Qian el cuarto estaba en el tejado, arrojando puñados de dulces de celebración y gritando: que la vida traiga gran fortuna. Aunque los aldeanos de abajo sentían envidia, no pudieron evitar abalanzarse sobre los dulces para contagiarse de la buena suerte. Zhou Chenglin estaba en el patio, mirando la nueva casa que se había levantado de la nada. Finalmente sintió un gran alivio. Con este hogar, su madre y Xiao Mei ya no volverían a pasar frío. Con este patio de altos muros, los secretos que escondía en el sótano estarían aún más seguros. Justo cuando todo el mundo estaba reunido alrededor de la nueva casa para curiosear, un Santana negro y antiguo entró de repente en la aldea y se detuvo frente a la flamante puerta de hierro de la casa de los Zhou. Se abrió la puerta del coche y el primero en bajar fue el gordo Sang, del comedor estatal. Justo después, del asiento trasero bajó un hombre de mediana edad con una gabardina y gafas de sol. Llevaba un maletín de cuero negro y tenía todo el aspecto de ser un gran jefe. Todo el pueblo sabía que, en aquellos tiempos, quien podía llegar a la aldea en coche era sin duda una persona muy importante. El jefe de las gafas de sol se las quitó, revelando una mirada astuta y hablando en un mandarín con mucho acento. Preguntó si aquella era la casa de Zhou Chenglin. Zhou Chenglin se acercó a recibirlos con una sonrisa que demostraba que ya se lo esperaba. Dijo que él era Zhou Chenglin y le preguntó al hermano Sam quién era. El gordo Sam se acercó con una sonrisa de oreja a oreja, bajó la voz y le dijo que su día de suerte había llegado. Este es el señor Lin, de Hong Kong, se dedica exclusivamente al negocio de los ingredientes medicinales. Las hebras de ginseng que me pediste que te ayudara a vender la última vez. Fue él quien las compró. Esta vez, ha venido a propósito por la mercancía que tienes. Aunque el gordo Sam no habló alto, algunos aldeanos que estaban cerca lo escucharon. Un jefe de Hong Kong había venido especialmente a buscar a Zhou Chenglin para comprar ingredientes medicinales. Sao Erleng, escondido entre la multitud, miraba aquel coche reluciente. Y después la calma de Zhou Chenglin, y de repente tuvo un mal presentimiento.
¿Caso Zhou Chenglin no estaba solo perdiendo el tiempo? ¿Cuántas cosas más escondía ese chico? Zhou Chenglin ignoró la conmoción de todos e hizo un gesto de invitación, invitando al gordo Sang y al señor Lin a pasar por la gran puerta de hierro que aún no habían pintado. Entonces, con un estruendo, la gran puerta se cerró, dejando fuera la curiosidad de todo el pueblo y esos incontables pares de ojos rojos de envidia. Todos se quedaron fuera. La gran puerta de hierro se cerró con un portazo, aislando los cientos de ojos curiosos y las bocas que susurraban afuera, dejándolos completamente apartados. El suelo de ladrillos rojos recién puesto en el patio todavía desprendía humedad. Un Santana negro estaba aparcado justo en medio del patio, luciendo fuera de lugar en esa finca rural recién construida. Pero a la vez, desprendía un aire de grandeza indescriptible. En cuanto el gordo Sang bajó del coche, levantó el pulgar y elogió lo imponente que era el patio. Buen Feng Shui, orientado al sur. Atrae la riqueza, dijo. El jefe Lin, que llevaba gafas de sol, también se las quitó, revelando unos ojos pequeños y astutos. Echó un vistazo a su alrededor. Asintió con la cabeza y, con ese mandarín con un fuerte acento de Hong Kong, se presentó diciendo que era Lin Yamin, dedicado al negocio de las hierbas medicinales. Zhou Chenglin no se sintió intimidado. Aunque vestía esa vieja chaqueta de algodón, su espalda estaba erguida como una tabla. En su rostro había una sonrisa que no era ni sumisa ni arrogante, y dijo que no se quedaran de pie en el patio. Pasen adentro, por favor. La casa está desordenada. No se ofendan. Entraron en la sala principal, cuyo techo acababan de cerrar. El interior aún no había sido enyesado, y ni siquiera había muebles decentes. Solo una mesa cuadrada que los obreros usaban para comer y unos cuantos bancos largos. Wang y Fang y la pequeña Mei se habían escondido en la habitación interior hace rato. Nunca habían visto una escena así, y no se atrevían a salir. Zhou Chenglin tomó 2 cuencos grandes de porcelana rústica, y sirvió 2 cuencos de agua hervida, diciendo que en el campo no había buen té. El agua hervida calma la sed. El jefe Lin no mostró ningún desdén. Levantó el cuenco y tomó un sorbo, pero su mirada no dejaba de dirigirse hacia Zhou Chenglin. Dijo, hablemos claro, las raicillas de ginseng que el gerente Sang me dio la última vez eran de una calidad excelente. Esta vez, he venido a propósito, solo para ver el ejemplar principal, siempre y cuando la mercancía sea la correcta. El precio no es un problema. Soy un hombre de negocios. El tiempo es oro. Si no fuera porque esas pocas raicillas de ginseng fueron autenticadas, y se confirmó que eran de ginseng salvaje de montaña de más de 100 años, y además de la rara variedad sin piel, no habría venido a sufrir a este rincón perdido. Zhou Chenglin sonrió. No dijo nada. Se levantó y caminó hacia una esquina de la pared. Allí había una cesta rota y discreta, cubierta con unos trapos viejos. Extendió la mano, levantó los trapos y de adentro sacó una caja de galletas oxidada. Era una caja de lata. La caja parecía recogida de un chatarrero. Además, estaba cubierta de bastante tierra. El jefe Lin frunció ligeramente el ceño. ¿Una cosa tan valiosa guardada en esta caja ruinosa? ¿No teme que se estropee? Zhou Chenglin puso la caja de lata sobre la mesa. Con un movimiento muy suave, dijo que la mercancía estaba ahí, para que le echara un vistazo. Abrió la tapa. Un aroma medicinal, sutil y con toques de tierra, emanó al instante de la caja. Al levantar la capa superior de musgo fresco, apareció un ejemplar perfectamente conservado. De ginseng salvaje centenario, con su corona y su largo cuerpo intactos, como un elfo dormido, que yacía en silencio sobre el musgo verde. La piel de la raíz era tersa, con vetas tan densas como hilos de hierro y los puntos perlados de la corona claramente visibles. El jefe Lin tomó una bocanada de aire frío y se levantó de golpe. Sacó una lupa de su bolsillo y prácticamente se abalanzó sobre la mesa. Su cara casi tocaba la planta de ginseng. Mientras la examinaba, no pudo evitar exclamar con admiración, diciendo que la cabeza era del tipo horno de llama, que el color de la piel era piel de brocado, y también esa forma, llena de esencia espiritual, por lo menos 120 años o más, una pieza absolutamente excepcional. El gordo Sang estaba a su lado, y aunque no era un experto, al ver la emoción del jefe Lin, supo que el trato estaba asegurado. Le guiñó un ojo a Zhou Chenglin, como diciendo, hermano, te vas a hacer rico. Pero Zhou Chenglin permanecía completamente tranquilo. Se sentó tranquilamente en el taburete a beber un poco de agua, como si estuviera viendo a otros hacer negocios. Sabía que el objeto era valioso, pero sabía aún mejor, que el poder en esta negociación estaba en sus manos. Este objeto era una pieza única. Era una oportunidad única. Después de examinarlo por 10 minutos completos, el jefe Lin guardó a regañadientes su lupa y volvió a sentarse en el taburete. Respiró hondo para calmarse un poco. La mirada con la que veía a Zhou Chenglin había cambiado. Ya no era la mirada despectiva que se le da a un muchacho de campo, sino que ahora tenía un matiz de seriedad. El jefe Lin extendió una mano, abrió los 5 dedos y dijo, 5.000 yuanes. Con ese precio, era suficiente para comprar 2 casas con patio en este condado. Al lado, el gordo Sang sintió un vuelco en el corazón al oírlo. Esto sí que era hacerse rico de la noche a la mañana. Un trabajador común no podría ahorrar 5.000 yuanes ni en muchísimos años. Sin embargo, Zhou Chenglin sonrió y negó con la cabeza. Extendió la mano para cerrar la caja de metal y dijo, jefe Lin, usted es un conocedor. Yo soy un aficionado, pero hasta un aficionado sabe reconocer su valor. Usted mismo acaba de decir que esta es una pieza excepcional de 120 años. 5.000 yuanes es el precio que se paga por rábanos. La expresión del jefe Lin se endureció. Dijo, no hay que ser tan codicioso. 5.000 yuanes ya es un precio celestial. Aunque este objeto es bueno, aquí en el continente muy poca gente puede permitírselo. Aparte de vendérmelo a mí, ¿a quién más se lo podría vender? Zhou Chenglin respondió, eso no es del todo cierto. Yo también he estado preguntando. Ahora, las empresas de comercio exterior de la ciudad también están comprando estas cosas. Dicen que es para exportarlas y ganar divisas. En el peor de los casos, me lo quedo para dejárselo a mi nieto.
Estas cosas valen más mientras más tiempo pasa. De todos modos, no tengo prisa por el dinero. Esta táctica de retroceder para avanzar, la usó con maestría. El jefe Lin apretó los dientes. Sabía que se había topado con un experto. Aunque este muchacho parecía un palurdo, entendía perfectamente el mercado. Y era cierto, si este ginseng se llevara a Hong Kong para una subasta, o se vendiera a esos clanes ricos y poderosos para prolongar la vida, podría venderse por al menos $50.000 de Hong Kong. El jefe Lin, con voz grave, le pidió que pusiera un precio. Zhou Chenglin levantó 2 dedos y dijo, 20.000. El gordo Sang, que estaba bebiendo agua, la escupió de golpe, ahogándose y tosiendo sin parar. 20.000, eso era una auténtica barbaridad. Suficiente para comprar el pueblo entero. El jefe Lin rió de pura rabia. Esa broma ya ha ido demasiado lejos. Con 20.000 yuanes es suficiente para comprar todo el pueblo. Zhou Chenglin se inclinó hacia adelante, miró fijamente a los ojos del jefe Lin y dijo, las cuentas no se hacen así. Este objeto es para salvar vidas. ¿Cuánto vale una vida? Para esos grandes jefes que esperan algo así para salvar su vida, 20.000 yuanes es lo que cuesta una cena. Usted se lo lleva de vuelta, lo revende, y sus ganancias como mínimo se duplicarán. Yo solo pido 20.000. No es demasiado, ¿verdad? El jefe Lin se quedó en silencio. Rápidamente calculaba en su mente. Ciertamente, la calidad de esta raíz de ginseng era demasiado buena. Se podría decir que era un hallazgo único. Si realmente lo dejaba pasar, y otro competidor se lo llevaba, la pérdida no sería solo de dinero. También su reputación. El jefe seguía tanteando. Dijo 10.000 como precio final, y que le daría el efectivo a Zhou Chenglin de inmediato. Él respondió 18.000. El jefe Lin dijo 12.000, y que no podía dar más. Zhou Chenglin golpeó la mesa y dijo 15.000, y que no le anduviera con rodeos. Además, si en el futuro tenía más mercancía buena, ya fuera hueso de tigre o almizcle, se la guardaría para él. Este era un negocio a largo plazo. Al oír hueso de tigre y almizcle, los ojos del jefe Lin volvieron a brillar. En estas montañas profundas realmente había muchas cosas buenas. Si podía convertir a este muchacho en un proveedor fijo. Entonces, el jefe se dio una fuerte palmada en el muslo y dijo, trato hecho. 15.000, pues 15.000. Pero tenía una condición. Quería pagar una parte con certificados de divisas. Certificados de divisas, en aquella época, eran incluso más sólidos que el efectivo. Una moneda fuerte que solo se podía usar en las tiendas de la amistad para comprar productos importados. Era un símbolo de estatus. Zhou Chenglin estaba exultante por dentro, pero en su rostro fingió aceptarlo a regañadientes. Dijo que estaba bien, que los certificados de divisas también servían, pero que tendrían que calcularlos al tipo de cambio del mercado negro. El jefe Lin se echó a reír y dijo que el muchacho era astuto. De aquel maletín de cuero negro, sacó un fajo de billetes nuevos. 10.000 yuanes en billetes de alta denominación, eran 10 fajos. Gruesos como ladrillos, y también 5.000 yuanes en certificados de divisas. Coloridos y vistosos, se veían muy elegantes. Contar el dinero, verificar la mercancía, la entrega, todo el proceso duró menos de 10 minutos. Cuando Zhou Chenglin realmente se guardó esos 15.000 yuanes en el pecho, sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. 15.000, más los más de 3.000 que tenía en la libreta de ahorros. Su patrimonio ahora se acercaba a los 20.000, en una época en la que quienes tenían 10.000 yuanes eran una rareza. Él, Zhou Chenglin, ya era un auténtico nuevo rico. El jefe Lin guardó con sumo cuidado la caja de metal con el ginseng en su maletín. Se puso de pie, le estrechó la mano a Zhou Chenglin y dijo, ha sido un placer hacer negocios. Esta es mi tarjeta de presentación. En el futuro, si tienes algo bueno, llámame directamente. O contacta al gerente Sang. Zhou Chenglin sonrió y guardó la tarjeta. Dijo, claro que sí, claro que sí. Despidió al jefe Lin y al gordo Sang. En cuanto aquel Santana salió por la puerta del patio, fue rodeado por los aldeanos curiosos. Aunque las ventanillas estaban subidas y no podían ver a la gente de adentro. Al ver el humo negro que salía del tubo de escape, todos estiraban el cuello. Cuchicheaban entre ellos. Alguien preguntó si ya se habían ido. ¿Quién era? Alguien dijo que había oído que era un gran jefe. Otros le preguntaron a Zhou Chenglin, ¿para qué había hecho entrar a ese jefe a su casa? ¿Le había vendido algo? Zhou Chenglin cerró la gran puerta de hierro, ignorando el alboroto de afuera. Volvió rápidamente a la sala principal y atrancó la puerta. Luego corrió las cortinas por completo. Fue entonces cuando Wang Yifang y la pequeña Mei se atrevieron a salir de la habitación interior. La pequeña Mei preguntó tímidamente si esa persona ya se había ido. Zhou Chenglin dijo que sí. Respiró hondo, y los fajos de dinero que llevaba en el pecho, junto con aquel fajo de certificados de divisas, los sacó todos de golpe y los amontonó sobre la mesa. Xiao Mei soltó un grito, pero se tapó la boca de inmediato. A Wang Yifang le temblaron las piernas y se desplomó en el suelo. Ver la mesa llena de dinero, se quedó completamente pasmada. Preguntó si todo eso era de ellos. Zhou Chenglin tomó la mano de su madre, le puso un fajo de billetes en la mano y le dijo que todo era suyo. Que esto era lo que habían conseguido por aquella planta. Que para construir la casa ya no tendrían que pedir dinero prestado. Ni aguantar las miradas de nadie. Podría comer lo que quisiera. Y vestir lo que quisiera. ¿Acaso estaba soñando? ¿Tanto dinero? Tardarían varias vidas en gastarlo. Esto era solo el principio. En el futuro, sus vidas serían 100 veces mejores. Esa noche, nadie en la familia Zhou pudo pegar ojo. Wang Yifang durmió abrazada al dinero. Cada cierto tiempo, lo tocaba para asegurarse de que seguía ahí. Mientras tanto, Zhou Chenglin estaba acostado en la cama, escuchando el sonido del viento que entraba por la ventana, mientras planeaba su siguiente paso. Con este dinero, podría comprar los mejores árboles frutales para el huerto. También podría comprar algunos cerdos de cría. Y además, cavar ese estanque para peces. Incluso podría considerar ir a la capital de la provincia, para buscar negocios más rentables. Era ya muy tarde y los ladridos de los perros del pueblo cesaron poco a poco. Pero fuera de los muros del patio de los Zhou, una sombra oscura se movía sigilosamente pegada a la pared. Era Zhao Erleng. Hoy había visto entrar ese coche al pueblo, y sintió una curiosidad que lo carcomía. Le parecía que ese muchacho, Zhou Chenglin, tramaba algo.
Un chico pobre de repente construye una casa grande y de repente recibe la visita de un gran jefe. Aquí tenía que haber gato encerrado. Además, cuando el jefe se fue, el maletín de cuero que llevaba en la mano estaba bien abultado. Y cuando Zhou Chenglin salió a despedirlo, aunque tenía las manos vacías, su expresión era claramente extraña. La mirada de Zhao Erleng se ensombreció y la envidia inundó su corazón. Miró hacia el nuevo muro de más de 2 metros de altura. Era demasiado alto. Además, tenía trozos de vidrio incrustados en la parte superior. Era imposible escalarlo, pero no se dio por vencido. Rodeó el patio hasta la parte trasera, donde los cimientos aún no estaban completamente rellenos. Había una boca de alcantarilla. Se tumbó en el suelo y pegó la oreja a la boca de la alcantarilla, intentando escuchar lo que pasaba dentro. Con que oyera media frase, mañana mismo podría ir al pueblo a esparcir el rumor de que Zhou Chenglin era un especulador. Y así arruinar la reputación de ese chico. Justo cuando acababa de pegar la oreja, dentro del patio, un gran perro negro que estaba tumbado en su caseta levantó de repente la cabeza. Sus ojos, que brillaban con una luz verdosa en la oscuridad, miraban fijamente hacia la alcantarilla del patio trasero. Movió las orejas y escuchó una leve respiración. El gran perro negro no ladró. Se levantó en silencio, y como un fantasma, se deslizó sigilosamente por la pared hasta el patio trasero. Miró hacia la boca de la alcantarilla, abrió ligeramente la boca y mostró sus afilados y blancos colmillos. Zhao Erleng seguía ahí tumbado escuchando, pero no oía nada. Justo cuando se preparaba para cambiar de postura, sintió de repente un aliento caliente a través de la rejilla de hierro de la alcantarilla. Le dio de lleno en la cara, e inmediatamente después, un gruñido increíblemente profundo, como un rugido venido del mismísimo infierno, estalló justo al lado de su oído. Zhao Erleng se llevó un susto de muerte, dio un respingo hacia atrás, y cayó de culo sobre un montón de hierbajos llenos de espinas, que lo hicieron gritar de dolor. El gran perro negro empezó a ladrar como un loco desde el otro lado del muro, con un sonido extremadamente feroz. El sonido era para helarle la sangre a cualquiera. Acto seguido, en el patio, se escucharon los pasos y el grito de Zhou Chenglin preguntando quién andaba ahí. Zhao Erleng no se atrevió a quedarse, y huyó del pueblo a trompicones. Hasta perdió un zapato en la carrera, y mientras corría, gritaba que había un fantasma. Sintió un calor en la entrepierna. Se había orinado del susto. En el patio, Zhou Chenglin salió con un abrigo sobre los hombros y apuntó con su linterna hacia la pared del fondo. Da Hei le gruñía la boca de una alcantarilla. Zhou Chenglin se acercó, activó su visión de rayos X y vio un zapato viejo abandonado en la hierba, al otro lado del muro. También había una clara mancha de humedad y, a lo lejos, la silueta de una figura escurridiza, que corría tropezando hacia el oeste del pueblo. Zhou Chenglin entrecerró los ojos. La frialdad en su mirada era más cortante que el viento de una noche de invierno. Parece que la lección anterior no fue suficiente, ya que insiste en buscar la muerte, pues se la concederé. Acarició la cabeza de Da Hei, sacó un trozo de cecina del bolsillo y se lo dio. Buen trabajo. La próxima vez que venga, simplemente ahuyéntalo, le dijo. Al volver, el otro tuvo fiebre alta durante 3 días. Mientras tanto, Zhou Chenglin velaba la mesa llena de dinero. En esta fría noche, completó por fin, tras su renacimiento, su primera acumulación primitiva de capital. Mañana será un nuevo día.